No, pues qué tormento me anda dando hoy el OBS, sinceramente. Bueno, únicamente por eso es que nos hemos tardado un montón en iniciar, la puta madre. Ay, no me había pasado problemas técnicos ya desde hace un buen rato, entonces supongo que tenía que tocar, ¿no? Supongo que en algún punto tenía que tocar y pues justo hoy nos pasó. ¿Y qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo va todo por acá? ¿Qué dice? Te dejo de fondo mientras juego Minecraft con un pana. Dale, Jason, acá vamos a estar igual. Y bueno, si lo tienes de fondo, claro está que nos puedes escuchar, entonces pues igual acá andamos. Pero hoy literal, el OBS me ha estado metiendo la rata prácticamente. Puta madre. Primero pasó de que se había bugado el audio del juego, así como la última vez que pasó que tuve que poner musiquita de fondo. Pero de alguna u otra forma lo pude arreglar. Después que se me desconectó el mouse y que tuve que desconectar de nuevo el USB y que tuve que volverlo a conectar, pues, ¿no? Después, no recuerdo qué más había sido, pero básicamente, después fue que no escuchaba el juego en mis audífonos. Y pues un montón de quilombo, sinceramente. Pero la verdad es que todo bien. Ahora al menos que ya me encargué de todo, pues, ¿no? Ah, la mierda. Bueno, no me pasaba esto, de hecho, desde los primeros streams que hacíamos acá. Entonces, pues ya hasta me sentía súper noob, sinceramente. Súper noob, de hecho. Pero bueno, ya solucionamos todo, tenemos todo funcionando perfectamente. Y pues ya estamos listos, tal cual como dice en el título. Pues por supuesto que vamos a andar jugando Persona 5, iba a decir. Persona 4 Golden. Vamos a seguir jugando Persona 4 Golden por primera vez, porque pues literal es primera vez que esté jugando Persona 4 Golden. Y podría decirse incluso que ya voy como un 50% de la historia, creo yo. Siendo que pues llevamos su cierta cantidad de hora. Y este juego es mucho más corto. Bueno, no mucho más, pero un poco más corto que Persona 5. Entonces, esto me hace intuir con la cantidad de horas que tenemos, por supuesto, de la duración. Y que prácticamente estaríamos ya en un 50%, claro está, ¿no? Por eso es a lo que me refería. Y a ver, y pues poco más. Creo que ya es suficiente de introducciones. Entonces pues a lo que vinimos hoy prácticamente siempre que hacemos stream. A jugar un rato, a pasarlo bien, hermano. A ver. ¿Vas a salir? Yo cuido de la casa. Oh, es cierto, es domingo en el juego. Ok. Bueno, pues supongo que lo mejor que podría hacer es salir a explorar. A ver quiénes están disponibles para poder pasar tiempo y así subir de nivel los vínculos sociales. Dice, pasé tiempo con Mary. Que por cierto a la gente mucho le gusta Mary. Y pues con debida razón. Pasó tiempo con Chie, con Yusuke. Todas estas actividades son pasar tiempo con un vínculo social. Entonces pues a ver qué onda por acá. Bueno, este día entonces no hay razón para quedarme dentro de casa. A ver. Genial, huevón. Se ve un poco diferente el juego, tal vez. Se ve como que muy soleado, muy despejado. Casi como si fuese verano en el juego. Creo que no había visto este look, este tipo de ambiente en el juego anteriormente. Hola señorita, hoy tengo existencias de otros plantones. ¿Plantones? ¿No quieres que te plante un vergazo? Vamos a comprarle, pues estas cosas que siempre tiene aquí para poder plantarlas después. Ok,
Ok, nada nuevo por acá. Bastante de lo mismo y pues vamos a explorar entonces. Que aún no tengo ni puta idea de qué esté cantando la flaca en esta canción. La verdad es que no le entiendo nada. La otra vez ya anduvimos investigando las letras de la canción que es la más regular, que es Heartbreak. Y pues nada más me faltaba una sola palabra. Y pues nada más lo resolvimos buscándolo en Google porque la verdad es que se me hacía muy complicado poder entenderle. Y precisamente esta canción es la que más complicado se me hace. Y hasta a Jason se le pegó también la canción. Y es que es muy buena, pues, ¿no? Diciendo que ese es incluso hasta muy corta. Dice: madre, menudo mozo estás hecho. What the fuck, ¿me conoce desde la infancia o qué onda? Tener esa juventud ha de ser genial. Tú sigue correteando como hasta ahora, hijo. Ya tendrás tiempo de detenerte más adelante. Deja lo de pararte a oler las rosas para cuando tengas mi edad. Y sí, claramente se nota que es un clima totalmente nuevo. Al menos no recuerdo haberlo visto anteriormente en el juego. Está sumamente nublado, tanto que incluso se pueden ver los rayos del sol. O sea, físicamente se pueden ver. Dice: el clima ha estado muy húmedo. Cuando te haces mayor es un infierno. Y la familia de mi hija está metiendo las narices otra vez. No dejan de decirme que no debo hacer esfuerzos. Me miran con cara de pena y me preguntan cosas como si esto es bueno para mi edad. Para mí, a mi edad. Sé que no me quedan muchos años, pero no quiero dar lástima a nadie. Madre mía, ¿se preocupan por unas estupideces? Por cierto, tengo un pequeño favor que pedirte, si no te importa. Ok. Dime, ¿tú sueles encontrarte con llaves? Claro, en los dungeons siempre están estas llaves especiales. Si te soy sincera, me gustaría que buscaras una llave antigua. Pero no me preguntes para qué es, por favor. What the hell? Una llave antigua. Lo más probable es que lo tenga un mob en los dungeons y así. Es solo que la necesito para abrir una cosa. Como agradecimiento. Como agradecimiento nada más. Sí. ¿Qué tal si te doy algo que no se puede comprar con dinero? Iba a decir, ¿qué cosa? ¿Drogas? No, pero las drogas sí se puede comprar con dinero. Yo me encargo. A ver, ¿de verdad? Bueno, sé que no vas a tropezarte con una llave así de repente, pero lo siento, no puedo evitar preocuparme. Te lo dejo a ti. Misión aceptada 23: adquirir una llave antigua. Ok. No estaba esperando una misión secundaria así de rápido, siendo que el último stream habíamos pues básicamente completado las misiones secundarias que teníamos. Entonces, creí que se iban a tardar un poco más en spawnear, pero bueno, ya están acá. A ver, dice... Ok, creo que el volumen del juego está un poquito alto además, pero solo un poquito nada más. Ajá. Voy a tomar un poco de agua, ya siento que se me anda secando la boca también. Vale. Ok, recibimos la misión secundaria de aquí de la ceñido, que necesita unas llaves antiguas o una llave antigua. Creo que es diálogo nuevo. A ver, dice: anda, si es el chaval de Dojima. ¿Qué tal está Nanako? Pues bastante bien, la verdad. Mi mujer me ha hablado de ella. A veces se pasa por aquí cuando va al colegio. Le soltó una monería. ¿Cómo? Comer fuera es malo, así que me aguanto. Se nota que es hija de un detective. Esa disciplina no es normal. Bueno, Dojima es padre soltero y si la niña tuviese la mala costumbre de comer fuera siempre, sería demasiado gasto. ¿Gosto? Sería demasiado gasto y pues Dojima, nada tonto, le inculca a la niña pues, ¿no? De que, bueno, de todas formas, no es saludable comer siempre fuera. Y pues también está el factor de ahorrar dinero, claro está, ¿no? Sale muchísimo más barato todo prepararlo uno mismo, en casita, ¿no?
A ver, vamos a seguir explorando. Por acá no encontré ningún vínculo social como tal, pero lo más posible es que... Sí, mira. Tenemos una misión secundaria acá también, a ver. Dice, ama de casa quisquillosa. Ah, tú eres el chico de Dojima. No, pues todo el mundo me conoce por Dojima ahora. ¿Qué dice? Tienes que escucharme, no queda ni una sola col. ¿Qué voy a hacer? Mi abuelo se negará a comer nada que no se haya cultivado en Inaba. No, pues muy discriminador el abuelo con la cosecha de otras provincias, pues, ¿no? Puedo ayudarte. Pues necesito que me traigas 3 coles. Ok. Me alegro de contar con tu ayuda. Misión aceptada 25. Col 100% cultivada en Inaba. Ok, supongo que después voy a tener que fijarme exactamente dónde es que necesito conseguir estas coles, pero lo más probable es que sea en un dungeon también. A ver, Josuke. Yo! Josuke quiere hacer algo. ¿Sientes que tu relación con Josuke aún no está lista para avanzar? Ok, entonces, lo cual significa que aún no le vamos a dar prioridad a Josuke. Y está Adachi también aquí, por cierto, pero no tiene ningún signo de interrogación en la cabeza, lo cual quiere decir que no podríamos interactuar con él por ahora. Dice, eres tú. Me pillas un poco liado ahora mismo, o ocupado, ¿no? Aunque creo que puedo acabar antes si me pongo a tope. Pero ahora mismo tengo que ponerme a investigar. Empezaré por las amas de casa. Ok. Adachi parece ocupado. Deberías hablar con él por la noche. Oh, ok. Parece que va a estar disponible por la noche. Entonces, pues si no tenemos nada más importante que hacer durante la noche, lo mejor es que pasemos tiempo con Adachi. A ver, vamos a seguir investigando. Y lo único que me quedaría sería la calle comercial. Porque como hoy es domingo, el instituto no está disponible para poder ser explorado. Y pues como resultado no vamos a poder encontrar a nadie dentro, porque ni siquiera podemos entrar en primer lugar. Dice, lector empedernido. Vaya, no es fácil seguir al dedillo todo lo que lees. ¿Eh? ¿Qué comen los gatos? Pues pescado, claro. Seguro que se pondrá muy contento si pescas un pez para él. Por cierto, ¿te has enterado de lo del nuevo libro que acaba de salir? Los nuevos libros de Yomenaido son de conversación en inglés y origami. Si aprendo inglés podré leer muchos más libros. A lo mejor debería empezar a estudiar. Hablando de origami, hice unas grullas para el Senbasuru. Oh, me cuesta leer aún todavía eso. Para desearle buena suerte a mi abuela en el hospital. El próximo envío será el 11 de junio. Creo que va a llegar una secuela de la saga Hombre. ¡Qué ganas! Ok, ya había aceptado una misión secundaria de este NPC. Nada más quería leer por si pues no había algo que me hayase perdido y así. Pero tenemos aquí a... Tenemos aquí a Chie y a Mary. Y Chie está en una posición extraña, poco usual de hecho. Lo cual me da a pensar de que es un evento especial. Entonces... estaríamos dándole prioridad a Chie, pero vamos a ver qué más podría haber por acá. Oh, creo que ya sé por qué está pero tan soleado en el juego. Y es que hubo como una semana, una temporadita de lluvias en el juego y pues... después de las precipitaciones, pues por supuesto que va a estar soleado. Un poco de coherencia ambiental que tiene el juego ahí, ¿no? Son estos tipos de pequeños detallitos que pues pueden no significar mucho, pero realmente sí son muy notorios siempre y cuando están presentes. A ver. Oye, chaval, o Zagal, ¿no? ¿Te has enterado de lo que han dicho por la tele? Los chicos de hoy en día. Seguro que Kanji, el chaval de textiles Tatsumi, ha sido el que ha armado todo este alboroto. Es deplorable. Con lo bueno que era de pequeño. No parece que vaya a parar. ¿Qué quieres hacer? Vale, hay que quedarnos a escuchar, siendo que pues probablemente nos vaya a dar una misión secundaria. Dice, tanta preocupación por el pueblo me está cansando.
En momentos como este, no me vendría mal ir a una sauna. Oh, es una sauna, es femenino la palabra sauna. Creí que era un sauna. Ok. Estoy notando que estoy hablando muchísimo más rápido de lo normal y por ese mismo motivo, en consecuencia, se me anda secando un montonazo más la boca. Dice, pero no tengo carbón y no encuentro por ninguna parte. ¿No habrá algún joven amable que le traiga carbón a este abuelillo? El anciano se ha puesto a buscar con disimulo. Entiendo su preocupación. Anda, hay muchos gamberros inútiles por ahí, pero tú, hijo mío, eres diferente. Sí, hijo de puta, como te estoy haciendo un favor, nada más por eso. Te daré una recompensa cuando me traigas carbón. Ok, tuvimos la misión secundaria y pues necesitamos carbón. Y lo más seguro pues es que nada más lo consigamos haciendo misiones secundarias. Digo, estando dentro de alguna mazmorra y tal. ¿Qué hice acá? Ah, hola. He perdido mi red de cazar bichos. Estaba intentando atraparlos con las manos, pero no puedo. Qué extraño. Sé que la perdí cerca de este santuario. A lo mejor la cogió alguien. ¿Tú sabes algo? No, ni idea, mi hermano. Y lo más seguro es que tengan que hacer misiones del zorrito para poder resolver esto de acá. Shota, ¿estás enamorado de Mayu? ¡A la verga! No, pues la niñista esta sigue de intensa con el otro niño. Y niño pusilánime. No lo sé, responde. Eres muy indeciso. Mayu ya no sabe qué pensar, dice. El otro día durante el almuerzo ella... Oh, no es la niña que está enamorada del otro niño, sino que es la amiga, o sea, la alcahueta. Prácticamente la han enviado a sacarle información al bro este para que le diga si es que le gusta la amiga o no. Uf. Ok. Bueno, no vamos a hacer misiones con el zorrito por ahora, así que vamos a dejarlo para después. Parece que no tenemos nada más por acá. No, no hay nada más entonces. Y bueno, vamos a guardar la partida antes en caso de que me arrepienta, lo cual creo que no va a ser el caso. Porque vamos a pasar tiempo con Chie y Chie, si es que no me equivoco, va a subir de nivel. A contrarias de Mary, que aún le falta un poco para poder subir de nivel con ella. ¿Ah? Anda si estás aquí. Oye, hoy quiero ir a un sitio. Parece que Mary quiere ir a alguna parte. Sientes que tu relación con Mary no se va a fortalecer aún. Ajá, a fortalecer aún. Ok, creo que eso ya es un llamado también para trabajar un poquito en mi dicción más de lo normal. Se me lengua la traba, literal. Entonces, voy a practicar un poquito mi dicción fuera de stream. Dice, ¿quieres pasar el día con Mary? Nope. House. Ok. Dice, ¿no te parece una pasada? Ese brillo, esas curvas. Quiero ese casco. Dice Chie. Ok. ¿Le ve curvas al casco, Chie? No, pues es un poquito raro, supongo. Es cascofílica la Chie. Dice, parece que Chie tiene tiempo libre. Sientes que tu relación con Chie aún no está lista para avanzar. Oh, wow. Ninguna de las dos, incluso. Mierda, ¿y qué hago ahora entonces? ¿Quieres pasar el día con Chie? No, pues yo podría decir que no, incluso. Pasar tiempos con Chie y consultar. Y... a ver, ¿qué podría hacer? Tengo misiones secundarias. No puedo subir ningún vínculo social por ahora.
Creo que podría checar, entonces ahora mismo ir a algún dungeon. ¿Para qué? Para poder resolver estas misiones secundarias que tengo disponibles ahora mismo. De hecho, vamos a checarlo justo ahora. Ok, aquí tenemos 3, que justamente son 3 exactamente las que adquirimos hace nada. Dice adquirir una llave antigua, que es la misión que nos dio la anciana. Adquirir carbón, esta otra misión del anciano también. Y cola al 100% que nos la dio la señorita esta que estaba en el Junes. Oh, dice, por favor, dale comida al gato. Petición de un hombre que está al sur de la calle comercial. Pero para poder darle comida al gato necesito pescar, huevón. Y todavía no he leído los libritos de pescar. Voy a tener que dejarlo por ahora. Pero lo bueno es que no tengo que ir a un dungeon para poder pescar. Entonces, nada más tendría que leer los libritos, ¿no? Ok, creo que es buena oportunidad, de hecho, para ir al dungeon. Pero antes de eso quiero saber exactamente dónde es que y cómo consigo esos ítems. Porque quién sabe dónde puedan estar, sinceramente. Y pues la verdad es que no me quiero tardar un montonazo en conseguir unos ítems de misiones secundarias nada más. Así que pues al Google prácticamente. A ver. A ver, vamos a checar, ¿va? Lo más probable es que pues pueda conseguir las misiones secundarias con los videos del YouTube que estuvimos viendo del bro mismo la última vez. A ver, vamos a checar los nombres de las misiones para buscarlos por nombres. Ok, adquirir una llave nueva. Entonces, persona 4 Golden. Adquirir una llave nueva. Ahí está, a ver. Misión 23, ok. Ajá. Bueno, no nueva, antigua, de hecho. Ok, a ver, voy a quitarme un poco el... Ajá. Ahí, si no me equivoco, también se puede escuchar. Tenerle que traer una llave antigua. Ajá. Para eso... Oh. Unos monstruos. Ajá. Que la miniatura ya saben cuál es. Y como quiera la voy a poner en la zona donde lo encontré y la batalla. Vamos allá. A ver. Oh, tenemos que encontrar a este mob que es de un policía. De policías. Oh, este bro tiene el juego en ¿cómo se llama? En japonés. A ver, vamos a adelantarlo porque nada más es el combate. Ajá, y hasta el final del combate, ¿no? Y luego... Oh, ahí está, llave antigua. Ok, ese es el único mob entonces que tengo que luchar. Vale, ok, ya tenemos cómo resolver esta misión secundaria. Entonces vamos por adquirir carbón. A ver. Adquirir carbón. Probable el mismo, bro. Tenga un video también. Adquirir carbón bueno. Aquí nada más dice carbón. No carbón bueno. De repente son 2 misiones diferentes. Sí, de hecho sí son 2 misiones diferentes. Lo bueno es que las misiones están enumeradas, cosa que sería imposible poder confundirte. Ok, en la dungeon de Kanji dice. Y yo les voy a decir cuál es, así que vamos allá. Me acaban de salir los monstruos, no pude grabarlo, la sombra media. Pueden buscarlo en el pasillo 6 o en el pasillo 5, les puede salir estos monstruos. Hay que matarlos y darle carbón. Ok. Oh, son estas roquitas, ¿no? A ver. Vamos a adelantar. Sí, ok, aquí voy a ver. Y aquí tenemos el carbón. Hay
Ah, ahí está el carbón. Genial, huevón. Ok, ya tenemos 2 misiones de 3. Y vamos a checar este tema. Dice alcohol. Alcohol. Alcohol 100%. 100% cultivado de Ninava. A ver. Ya. A ver. Oh, el bro este... No, no creo. Creo que no tiene esa misión, ¿eh? Aunque tiene una playlist de las misiones secundarias. Pero ¿qué número es? 25. A ver, vamos a buscar la 25. Lo más probable es que sí la tenga también. 15, 17, 20, 25. Acá está, de hecho, sí lo tiene. Vamos en otro video, más. Ok. Es la misión número 25. Hablamos con ella, podemos ayudarla. Quiere 3 goles. Entonces, ¿a qué le suena eso? Tenemos que cultivar. Entonces, Ok, vamos a adelantarle porque sí se está tardando un poco. Y pues les digo una vez. Lo siguiente hay que plantarlo. Déjenles muestro. Oh, creo que esto se desarrolla de forma diferente, huevón. A ver. Déjame prestar atención entonces. Anta, vamos a cultivar. Este mismo día, el 5, venimos a hablar con esta señora. ¿Es el mismo día acá en el juego? Sí, de hecho sí es el mismo día. Y plantón de trigo. ¿Ok? Compren el de col. Plantón de col. Pues el de trigo de una vez. Lo siguiente hay que plantarlo. Déjenles muestro el paso de plantarlo. Aquí vamos a plantarlo. Ok, va a plantar aquí las... El col, básicamente. Otras hortalizas. Plantón de col. Oh, y nosotros mismos, básicamente, plantaríamos la cola aquí. A ver cuántos días son. Y obviamente cuando ya está listo, pues no sé, se lo tendríamos que llevar, ¿no? 6 días para las colas. 6 días, prácticamente una semana dentro del juego. Así que vamos al siguiente. Ya están listas las coles para cosecharlas. Entonces vamos a cosecharlas. Ok. Ok, entonces ya tenemos todos los pasos para poder resolver estas misiones secundarias. Entonces, pues vamos a la ejecución ahora. Como no tenemos prácticamente ningún vínculo social por subir de nivel. Oh, a ver. Chucha. Fornias, nivel 6. Parece que hay una especie de poder que permanece oculto. Esa es la parte principal del santuario que vas a hacer. Yo estaba pensando en ir mejor y hacer esto después cuando tengamos tiempo. Sí, sería lo mejor, de hecho. Ok, entonces vamos a prácticamente a juntar a todos. En Junes. Y para poder ir al dungeon de Kanji. A ver. Vale. Thanks for waiting. Ok. Entrar en la tele, básicamente. Sí, porque no hay nada más. Ok. Ok, necesitamos estar aproximadamente entre los pisos 4, 5 y 6. Es donde vamos a conseguir estos mobs. Dice, la cosa ha estado muy tranquila por aquí. Ah, por cierto, detecto una sombra poderosa en la zona llena de vapor, en la que encontraron a Kanji. Creo que este mundo es cada vez más inestable. Sí, porque ya prácticamente no falta mucho para que Kanji se recupere. Yo solo quiero vivir aquí en paz, dice Kanji, iba a decir Teddy. Maestro,
¿Podrían derrotar a la sombra del sitio vaporoso ese? Parece que podría ser un nuevo subboss de mazmorra. Entonces, ok, no tengo demasiadas personas, lo cual está bien. Para poder tener espacio para almacenar otras personas también. Entonces, ¿a quién le tenía que hablar para ir al dungeon de Kanji? ¿Vas a acabar con la sombra del sitio vaporoso? Se me había olvidado dónde estaba, pero seguro que Kanji lo recuerda. Él te echará una mano. What the fuck, pero si Kanji no está acá con nosotros. Pues ya estamos. ¿A qué hemos venido? Ir al castillo. Oh, al castillo no. No, no quiero ir a la calle comercial. ¿Con quién tengo que hablar acá? No, no quiero ir al castillo, pero Teddy no me dio la opción de poder ir. What the fuck? ¿Con quién iba al dungeon de Kanji entonces? Pedir cura, acariciarle la cabeza. Oh, has obtenido disfraz de Kung Fu. Oh, podría ser un traje para Chie. Ajá. ¿Por qué no te lo pones? Seguro que te queda bien. No suelo ponerme cosas de este estilo, pero... Oh, sí le gustó. Dice, en las tiendas no venden y nunca había tenido la oportunidad de ponerme algo así. Y tenía muchas ganas, dice. Oh. No, pues... Ya, pero Teddy, ¿me vas a dar la opción ahora, huevón, de poder ir al dungeon de Kanji? Ir a la habitación, volver a casa. Ah. What the fuck, ¿cómo voy al dungeon de Kanji entonces? No me digas que el juego ya no me va a dejar ir al dungeon de Kanji hasta que se recupere. Lo cual no tendría sentido, sinceramente. No jodas. Oh, de repente vamos al castillo y después le hablamos con Teddy para que nos deje ir tal vez al otro dungeon. No, no quería hacer eso, puta madre. A ver, de repente de este otro lado. Oh, pero, ajá. Por el diálogo que tiene Teddy aquí, me hace ilusión como que no voy a poder ir al dungeon de Kanji hasta que se recupere. Pero ¿por qué si me había dejado ir anteriormente? No, pues no hay nada por acá. Cuando interactúo con la TV, no me sale una opción para poder ir al castillo también, dice Yukiko. Lo mismo con Chie. Y a ver, de repente tal vez hay algo por acá. Parece que no, huevón, lo más probable es que ya no pueda ir al dungeon de Kanji hasta que se recupere. Lo cual lo hace una mierda porque pues prácticamente no tendría ningún problema en poder ir no estando Kanji aún con nosotros. Se me había olvidado, pero seguro que Kanji lo recuerda. Ah, parece que no se olvida. Bueno, no se olvida. ¿Qué estoy hablando? Teddy no se acuerda cómo ir hasta allá. Bueno, ni modo. Venimos aquí en vano, entonces no nos queda nada más que cargar la partida, pues.
Lo bueno es que guardamos antes de entrar a la Velvet Room y es precisamente a la Velvet Room, al mundo de la TVI, y es precisamente por eso es que se hacen estos guardados de emergencia, ¿no? En caso de que prácticamente la estemos cagando. A ver. A ver, déjame ver algo por acá. Va. Vale. Dice, ok. Como no tenemos nadie con quien pasar tiempo, creo yo que podríamos hacer este tema de la col, pues, ¿no? Ir a plantar la col y tal. Ah, no, pero para poder plantar necesitamos que sea de noche, si es que no me equivoco. A ver, vamos a ir a comprobar si es que esto es así. A ver. Dice, tiene buena pinta y están maduras. Deberías cosecharlas cuando vuelvas. Oh, ok. Vale, entonces... Ok, durante el día no puedo hacer nada. Entonces vamos con el zorrito, pues, ¿no? Ya que nadie va a subir de nivel aún. Y no puedo cosechar ni plantar nada hasta que sea de noche. Por eso es que lo mencionaba. A ver. Ok. Vale. Vamos a ver este tema de las misiones del zorrito y tal. A ver qué nuevo hay. Que por cierto, las misiones del zorrito también son misiones secundarias. Entonces, pues nos va a pasar una misión secundaria para tenerlo pendiente. Y para cuando Ganji se recupere y se integre con el grupo para poder ir a resolver todas, incluyendo esa nueva que nos van a dar. A ver. No, realmente no la entiendo. Estoy tratando de poder entender la letra de la canción, pero no la capto, sinceramente. Dice, te has asegurado de que no había nadie cerca y has llamado al zorro. Pero si había algunos niños aquí en el santuario. El zorro te ha traído un ema con un deseo escrito. Es una letra fina y delicada. Quiere borrar de mi mente los aperitivos. Los aperitivos. Deseo aborrecerlos. Parece que el zorro quiere que cumplas el deseo escrito en el lema en su nombre. ¿Será que piensa que cuantos más deseos se cumplan, más dinero echarán a la caja de ofrendas? Si cumples el deseo del lema, puede que tu relación con el zorro se fortalezca. Ajá. Ojalá no tuviera antojos de aperitivos, ¿no? Pues eso sonó muy marrano. El zorro parece contento. Ok, ¿y cuál es la misión entonces? Vamos a leerla. Dice, ojalá no tuviera antojos de aperitivos. Un ema del santuario, una mujer quiere dejar de pensar en aperitivos. Ok, entonces tal vez no es tan marrano porque... pues esta mujer ya no quiere pensar bueno, ya no quiere tener ansiedad de comer prácticamente. Lo cual es bueno y saludable, más importante que todo. Pero ¿cómo hacemos esta misión? Vamos a checarlo rápido aquí. Con las misiones secundarias. Acá tenemos la lista. Y aquí está también. Pero parece que tiene una duración prolongada, más de lo normal. Siendo que
en promedio, las duraciones de estos videos son como que todo... Oh. No es un video largo entonces. Y tenemos que hablar con el zorro. Esta misión se Tú el zorro. desarrolla después de haber Yo le digo zorrito acabado porque si digo zorro nada más, cierto suena muy que feo. está en la lista. A ver, Aceptamos la solicitud. a ver, vamos a adelantar un poco. Que se fortalezca mi relación con la zorra. Hasta luego aquí. Vale. Seguimos caminando. Y aquí estamos. Tenemos que hablar con esta chica de aquí. Oh, spawneo al toque Mujer entonces. delgada. Mujer delgada, no me molestes. Ajá. Ya. Ya. Que la mujer Mm, se quiere hacer vegetariana. mm, Ok. Para que la mujer deje de pensar en aprendiz. Que la escuche. mm. Oh, esta misión se puede resolver preguntándole a Chia incluso. Pa, pa. Oye, pero... Ok, algo no cuadra aquí. Ah, ok, vale, ya entiendo cómo se resuelve entonces. Pero algo no cuadra. Dice, ojalá no tuviera antojo de aperitivos. A ver. Según el video, un NPC nuevo spawneó en medio de la calle. Aquí está. Pero dice, no quiero pensar en aperitivos, pero aquí la descripción de este NPC dice mujer delgada. Supongo que nada más quiere ser constante con la dieta y no tener como que demasiados altos, ¿no? Yo de hecho por eso lo mencionaba, que sonaba muy marrano al principio, pero después era como que, vaya, esto no cuadra del todo bien. Dice, no me molestes, estoy canalizando mi energía mental para controlar el ansia. Claro, el tema de antojos de cualquier tipo de snack, aperitivo, lo que sea, bocadillo, como se llama, sucede por la ansiedad de comer prácticamente, ¿no? No puedo querer picotear porque me pondré como una bola. Eso es cierto, la tienda Shiroku es mi enemiga. Recuerda la dieta y el ejercicio. ¿Acaso quieres volver a pasar por eso? Ok, parece que es ya alguien que se pasó por eso. Entonces tiene sentido, pero su descripción literal dice mujer delgada. Entonces que ya ha estado, se podría decir que con sobrepeso y pues que ha logrado su cometido, pero aún siguen esta ansiedad por comer, pues, ¿no? Y quiere resolver su problema. Dice, tengo que evitar picotear. Ajá. Si hubiera algún aperitivo que estuviese malo. Bueno, no necesariamente un comestible tiene que estar malo para que no quieras comer, pero podría ser algo saludable sin ningún problema. Algo que de hecho ayuda bastante en cuanto a la ansiedad de comer es tomar un montón, pero que un montón de agua, para que básicamente te llenes con agua. Dice, no haría falta que estuviese muy malo, claro, ¿no? Con que tuviera un sabor raro, exactamente. A lo mejor dejaría de pensar en ellos, ¿no? Quiero alejarme de los aperitivos de Shiroku. Quizá fue ella la que escribió el lema que te mostró el zorro. Parece que busca un aperitivo con un sabor diferente a los que le gustan. ¿A qué huele? Es un olor sustancioso, crudo y a la vez dulce. ¿Será ese tal chicle de carne? No suena nada bien eso. Chicle de carne. Oye,
¿Me das un trozo? Quiero probar. Oye, what the fuck, se puso muy raro el juego de repente. Darle un trozo. ¿Tengo uno yo? What the fuck, ¿de dónde tengo este chicle de carne? De repente, interactuando con Chie ya me lo había dado, creo. No, pues ya no hace falta entonces interactuar más con Chie. Ya tenemos el ítem que necesitamos para esta misión. ¿Qué es esto? ¿Carne en chicle? ¿Que también es un aperitivo? Si es que el mundo de los aperitivos es amplio y infinito. De hecho, comer chicle no es para nada recomendable para la ansiedad de comer. Siendo que el cuerpo, como está mascando y mascando y mascando y mascando, tu cuerpo capta como si estuvieses comiendo algo, pero pues en realidad no estás comiendo nada, solamente estás masque y masque y masque, y lo único que ingiere de una u otra forma se podría decir que son los colorantes que tienen los chicles y el azúcar que también tienen, pues, ¿no? Entonces los chicles no son recomendables precisamente porque te van a causar incluso más ansiedad. Pero pues parece que en este caso solamente se enfoca en lo que vendría siendo el sabor, pues, ¿no? Pero de todas formas no es recomendable para nada, absolutamente nada, comer chicle para controlar la ansiedad de comer, ¿no? Hay muchísimas otras mejores opciones y, como lo mencioné anteriormente, por supuesto, tomar un montón de agua es una muy buena opción. Aparte de que también te hidratas y todo ese tema, pues, ¿no? Ok, dice, pero bueno, diferente y raro ha sido. Cuando me apetezca un aperitivo, voy a recordar este sabor. Gracias. Ya no voy a volver a quedarme embobada frente al escaparate de la tienda de Shiroko. Ah, sí. Tengo que ir al santuario. Pedí el deseo de odiar los aperitivos. Ofreceré el dinero que no voy a gastarme en aperitivos. Parece que los donativos van a aumentar. El zorro se alegrará mucho. Y, por supuesto, misión completada. A ver, vamos a hablar con el zorrito. Entonces estaría subiendo aquí de nivel el zorrito, de hecho. No, creo que no es necesario guardar la partida. Estaba pensando en regresar solamente para guardar la partida, si es que me arrepiento. Pero no creo que... Dice, deberías informar al zorro de que has cumplido. Ajá. Estaba dudando en venir a... Porque, por supuesto que interactuando con el zorrito va a pasar el tiempo y se va a hacer de noche. Entonces, pero como vamos a subir de nivel, creo que no debería preocuparme por eso. El zorro te ha traído el lema con el deseo que escribiste. Seguro que está preocupado por lo que pueda pasar. Le dices al zorro que has concedido el deseo escrito en el lema. ¡Au! Bueno, aullido, ¿no? El zorro parece eufórico. El zorro mira la caja de ofrendas y parece satisfecho. Si se corre el rumor de la benevolencia del santuario, vendrá más gente a hacer ofrendas. ¡Au! De nuevo. Percibes la gratitud del zorro. ¡Ey! Subimos de nivel. Ajá. ¡Oh! Nivel 3. Ajá, nivel 3. Tu poder para crear personas del arcano ermitaño han aumentado. Como tu relación con el zorro se ha fortalecido, sus servicios dentro de la tele tendrán descuento. O sea, que vamos a poder prácticamente recuperarnos los puntos especiales sin tanta bronca, sin tanto gasto también. Entonces nos viene bastante bien, la verdad. Que por cierto, no es una super ventaja, como que así que tú digas, puta madre, es un game changer. Pero pues es algo. Dice, has pasado un rato con el zorro. Ok. Prácticamente pasó el tiempo, como lo mencioné. Y pues ya es de noche. Welcome home. A ver. Sí, parece que Nanako no está haciendo nada.
Oh, ok. Parece que en este punto los personajes que aún no van a subir de nivel, parece que voy a tener que pasar de todas formas tiempo con ellos para poder avanzar, porque si no, nunca se van a renovar. Entonces me va a tocar que hacerlo. Pero por ahora no. A ver, aquí sí voy a guardar. Por si la cagamos aquí. A ver, dice, las hortalizas que has plantado están listas para cosechar. ¿Qué vas a hacer? Plantar hortaliza distinta. Ajá. Vamos a plantar y vamos a poner la col, pues. Ajá. Listo, listo. Tendríamos que esperar aproximadamente una semana, ¿no? Para que la col esté lista y para poder completar esta misión secundaria también. Grow! Has plantado plantón de col. I'm excited! Ok. Está... Ah, bueno, claro. Cuando Dojima no está en casa, pues tampoco aparece en la animación. Entonces, pues, ni modo. Pero estamos en casa. Lo cual significa que puedo salir de todas formas durante la noche. Y no, estamos súper aprovechando nuestro tiempo. Que por cierto, acabo de recordar que Adachi había mencionado de que iba a estar disponible durante la noche. Pero no se sabe, no sabemos si es que pues vamos a subir de nivel o no. A ver. Vamos a la calle comercial, que es lo principal prácticamente. Oh, ahí está Adachi, de hecho. A ver. Oh, vaya coincidencia. ¿Qué haces fuera a estas horas? Ya sabes que es peligroso. Vete a casa. Parece que Adachi va de camino a casa después del trabajo. ¿Sientes que tu relación con Adachi se estrechará pronto? Va a subir de nivel Adachi, vale. ¿Quieres pasar la noche con Adachi? Que por cierto, eso no suena nada bien, huevón, pero pues ni modo. Cancelar. ¿Por qué? Porque vamos a ver, las demás opciones. Mira, está Yukiko ahí también. Vamos a guardar la partida, por cierto, aquí. Para asegurarnos de que no la caguemos si es que elegimos algo en concreto y luego nos arrepentimos y tal. Dice, anda, buenas noches, ¿has salido a pasear? Voy de camino a casa, por fin he terminado de hacer cosas. Es el mismo diálogo, creo. ¿No tienes nada que hacer ahora? ¿Te apetece que hablemos un rato? Ajá. Como tienes a Grand Pixie, un persona del arcano sacerdotisa, ¿crees que podrían estrechar lazos? Vamos a ver todavía. El fantasma de kimono blanco que se pone delante del santuario y que pide pescado. Suena muy chistoso, pero sí hay un fantasma literal. Es por eso que necesitamos coraje, la estadística de coraje elevada, para poder ingresar. No es más que un cuento que les dicen a los niños para que no salgan a la calle. No sé yo, jefe. Usted tiene la cara más blanca que la de cualquier fantasma. Ok. Pam, pam. A ver. A ver. Sí, vamos a darle la mariquita de siempre. Migas de pan. Creo que migas de pan es para los peces. Entonces en algún punto vamos a necesitarlos. A ver. Patines en línea. Ataque cuarzo azul. Aquí puedo obtener ítems extra a cambio de objetos que probablemente se nos dropeen en la dungeon, pues, ¿no? Bate de pinchos. Ok, vamos a comprarlo. Bueno, no a comprarlo, pero a intercambiarlo, pues, ¿no? Ok. De hecho, vamos a ver qué tan buenos son. Porque no podrían ser muy buenos si nada más hemos intercambiado esos recursos a lo buey. A ver, déjame ver. Equipar. Bate de pinchos.
Uh, tiene más daño incluso. Genial, huevón. Machete de caza. Golpe y ataque. Ataque, golpe. No entiendo por qué el ataque y golpe son dos estadísticas diferentes. No entiendo cuál es cada uno y por qué. Ok, el ataque pues es el ataque. O sea, la cantidad de ataque, creo. Pero ¿por qué golpe? No entiendo. No entiendo esta estadística. La verdad que no lo entiendo, pero este es el objeto más balanceado, así que pues se lo cambiamos. Zapato del adiós. No, pues es buenísimo. Yukiko. Ok. Pam, 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 pam. Oh, es lo mismo, vale. Oh, ¿esto era todo? A ver, armadura. ¿Tenemos armadura nueva? No, no tenemos nada de armadura nueva. Pero ¿qué tal? Accesorios. En accesorios sí, de hecho, tengo varios. Tengo bastantes, de hecho. Reduce el daño de fuego un 10%. Yo es que es débil a la electricidad, si es que no me equivoco. Eléctrico, mira. Sí, creo que sería lo mejor ponerle reducción de porcentaje a Yosuke. Probabilidad, silencio. Invadir ataques, aumentar resistencia. Reduce el daño fuego. Ok, vale, ya estamos de vuelta entonces. Qué raro, creí que teníamos más accesorios y tal. Oh, no quise hacer eso, puta madre. Reduce el daño fuego. Resistencia 1, resistencia en 2. Ok, creo que eso me va a ir bien a mí, de hecho. Oh, vamos a cambiarle el traje a Chie. Se supone que tiene uno nuevo. Oh, qué raro, pero ¿dónde está el traje de karate que le había dado el zorrito este? Chandal escolar. Uniforme de invierno, ropa cómica. Qué raro, no está. Bueno, ni modo. Oh, a ver. Diadema. Oh, aquí está. Ok. Evadir de hielo. Oh. Ok. A Chi le vendría muy bien la evasión de elemental fuego, siendo que es su debilidad, pues, ¿no? Y a ver, algo para Yukiko aquí. Oscuridad. Ok, Yukiko es tipo fuego. Entonces para ella sería el tipo hielo, pues, no su debilidad. Vale. Ok. Actualizando un poquito por acá. Y vamos a ver de este otro lado si es que pues haya más cosas por acá que hacer. Oh, está Chi acá incluso. Dice, se me hace raro verte a estas horas. He venido a picar algo después de entrenar. Y con picar me refiero a comerme un bol de filetes. Oye, si no tienes nada que hacer, ¿te apetece hablar? Pues creo que no, ¿eh? Y más que todo porque las chicas aún no van a subir de nivel. Entonces creo que como Adachi va a subir de nivel, creo que estaría bueno pasar tiempo con él. Acá está el fantasma este. Mujer de blanco, vine a ofrecer un amuleto para celebrar el 7º cumpleaños de mi criatura. Pero tengo tanta hambre que no puedo ni caminar, menuda vergüenza. Oh, es cierto, tengo que traerle un pez. ¿Eh? Has obtenido una cazamariposas. No leí ese diálogo, puta madre. Tienes pez dorado rojo. Voy a sacarle una captura como para no olvidarme de que tenemos esta misión. Oh, mira, se apareció un bot acá.
Vamos a darle... Vamos a dispararle. Vamos a matarlo de una vez. A la verga. Oh, no, no era eso, puta madre. A ver. A la verga, pues. A ver, a ver, a ver. Oh, ya no volvió a aparecer el otro diálogo. Fuck. Oh, no sabía que se podía caminar por acá. What the fuck. Es un pequeño santuario. Puedes leer fortunas emparejadas. Oh, mira. Puedo hacer esto de noche. ¿Pero se podrá hacer? Ok. Entonces vamos a pasar... a ver, vamos hasta por acá, de este otro lado. No, no hay nadie por acá, entonces. Vale, vale, entiendo. Entonces, pues vamos a pasar tiempo con Adachi. Y en caso de arrepentirme, pues vamos a guardar la partida, ¿por qué no? Comprensión. Parece que el juego está incentivando bastante la subida de la comprensión. Al menos a este mitad. Y bueno, no mitad, pero este fin de arco, pues, ¿no? Ok, vamos a pasar entonces tiempo con Adachi para subir de nivel. Ahí está. Debes de tener mucho tiempo libre. Ya sabes que Dojima no te va a dejar ni al sol ni a la sombra. Adachi sonríe con malicia. ¿Pero por qué siempre... ¿cómo se llama? Resaltan el con malicia, no lo entiendo. A ver. Calle comercial. Sosai Taigaku. Lo sabía. Aquí las tiendas cierran la leche. Cierran la leche, dice, de temprano. O sea, cierran los locales temprano, pues, puta madre. Dice, como salí pronto del trabajo, se me ocurrió prepararme algo. Pero luego me dio pereza. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo un montón de estofado en casa. Anda, Toru. ¿Cómo te va en el trabajo? ¿Sigues tan ocupado como siempre? Oh, aquí está la señora que Adachi dice que lo confunde con un pariente suyo por tener el mismo nombre. Hola. Sí, acabo de salir, dice. ¿Has cenado ya? Eres joven, necesitas comer. ¿Qué te apetece venir a mi casa? Te haré tu plato favorito, estofado. Es lo mismo que tiene en la casa. Hoy. ¿Hoy? Pues es que tengo... Eso. Lo prometí a este chaval que cenaría con él. Es el sobrino de mi jefe, así que no puedo negarme. Tal vez la próxima vez. Ay, qué disgusto más grande. Bueno, la próxima vez será buenas noches. Ok. Se fue la viejita. Te juro que me quita las ganas de vivir. Es una expresión muy exagerada, nada más para lidiar con una señora. ¿Te imaginas lo incómodo que sería cenar con ella? Pues, no creo. Tal vez podría ser un poco fuera de lugar, siendo que la señora te está confundiendo por otra persona. Pero pues eso es una señora y todo lo que está haciendo es de buen corazón prácticamente. Además, no me gusta su estofado. La raíz de loto está durísima. Oh, diciendo esto significa que ya han cenado anteriormente. Perdona por usarte de esa manera. Espero que esa excusa le valga. ¿Por qué no vienes a cenar de verdad? No deberías mentirle. ¿Y por qué no vienes a cenar de verdad? Es cierto. ¿A casa de Dojima? Menudo gesto el tuyo. Adachi te mira sorprendido.
Ah, solo un punto de amistad, puta madre. Pero Dojima aún está trabajando, ¿no? ¿Solo estaremos nosotros? ¿No te parece un poco raro? Pero pues eres compañero de Dojima, no creo que sería raro. Soy buen cocinero, verás que contenta se pone Nanako. Es cierto. Really? Estás hecho todo un hermano mayor. Ah, bueno, sí soy, ¿qué te puedo decir? Sí soy, no lo voy a negar. Desde que te mudaste, creo que Nanako sonríe más. Parece que Dachi ha estado pensando en el bienestar de Nanako. Me intriga ver de lo que eres capaz en la cocina. Esa expresión estuvo muy rara. Cuando iba al instituto pasaba totalmente de cocinar. ¿Qué tipo de estudiante eras? No paraba de estudiar. Iba a un instituto muy bueno en el que les daban mucha importancia a las notas. La verdad es que no me molestaba. Todo el mundo sabe que uno recoge lo que siembra. Mientras sacara buenas notas, a mis padres les daba igual lo que hiciera. Pero las cosas solo funcionan así cuando eres estudiante. Ajá. ¿Ya no te lo pasas bien? No sé. Es que los adultos tenemos demasiadas preocupaciones. Adachi esboza una sonrisa fatigada. Pero bueno, últimamente las cosas se han animado. Me pone contento saber que hay algo que se me da bien. Qué vergüenza. Parece que Adachi está esforzándose por resolver el caso. Siento que comprendes un poco mejor a Adachi. Ok, subimos de nivel entonces. Oh, nivel 3. Igual que el zorrito. Ajá. Ah, estábamos hablando de la cena. Lo siento, pero no, hoy no me apetece. Quizá la próxima. See ya. Pararé en algún sitio de camino a casa. Tú deberías irte ya también. Bueno, ni modo. Te despides de Adachi y te diriges a casa. A ver. Hi there. Por eso es que Teddy no nos dejaba ir al dungeon, porque básicamente al día siguiente ya se incorporaba Kanji. Where'd the manners come from? ¿Cómo que nenes? Dice. Well, Bueno, I didn't know you guys were my senpai. oh, hay diálogo entonces. Entonces no voy a leer esta vez. Y sí, por supuesto, los muchachos de nuestro equipo principal pues son mayores que Kanji. Y Kanji se ve muchísimo más viejo. Thanks a bunch. No hay por Though qué. I don't really remember what happened. Creo que no es... no va a ser oportuno contarte lo que es exactamente lo que pasó. Pero luego tal vez. Oh, sí le van a contar, de hecho. Things we'd like you to tell us about. A ver. First off, who is that boy you met with? Que se parece al protagonista de Persona 3. I really don't know much about him. No lo conoce. I mean, I've only met him twice. Ok. Yeah, but you walked home from school with him. What did you guys talk about? El otro bro parecía como que lo estaba investigando y Well, así. He just asked stuff like if anything different happened lately. But I don't know where my head was at. When I came to my senses, I blurted out that I wanted to see him again. Ok. To a guy. Quería verlo de nuevo por alguna razón.
I don't really get it myself. Probablemente inconscientemente, ¿no? Kanji quería ver al otro bro porque le estaba preguntando si es que no había nada, que si no había notado nada raro. Y como que también dándose cuenta de que sí andaban cosas raras pasando últimamente. Y por supuesto, esto se ve más que evidente con el tema de que a Kanji se le generó un dungeon, pues. Girls are so loud and obnoxious, so, you know, I really don't like dealing with them. Ajá. Ok, mira, aquí en los subtítulos dice asquerosas, lo cual nada que ver con el diálogo actuado, porque dice obnoxious, que significa molestas, básicamente. Pero creo que asquerosas es una expresión demasiado exagerada para este contexto. Por ejemplo, porque para asquerosa sería disgusting, ¿no? Pero nada que ver, entonces no entiendo por qué decidieron exagerar tanto aquí la expresión. Dice entonces, a ver, las chicas son gritonas y molestas sería. Así que pues eso, que no me gusta mucho tratar con ellas, dice. Ok, bueno, por lo que vimos en la trama del arco de Kanji, básicamente él se refiere a que no le caen bien las flacas porque lo ven como objeto sexual, según dice. Guys are a lot more laid back. Ok. So, I started thinking, what if I'm the type who never gets interested in girls? Pues no tengo ni idea, supongo que es ya queda en ti averiguar eso, pues, ¿no? And I couldn't accept that, so I kept spinning around and around in my head. Ajá, ok. Well, I can understand the part about feeling more relaxed around dudes. Eso es cierto. Es que normalmente siempre nos sentimos más cómodos con gente de nuestro mismo sexo, pues, ¿no? ¿Qué tal te encuentras? ¿Te has tranquilizado? ¿No te gustan las chicas? Sería muy cool preguntar eso, entonces, ya... Ah, ¿qué tal te encuentras? I'm fine now. Oh, ok, vale. I mean, it was all in my head when you get down to it. I was the one shutting out that stuff. Vale. So, our family's run a textile shop for generations. Sí. Oh, yeah, you already knew that. Ajá, exactamente. My parents are kind of weird. They say stuff like, dyes are one with the universe, and cloth is alive. Bueno, si han tenido un negocio por generaciones, por supuesto que van a tener ciertos como que eslogans así y tal. Formas de inculcar la tradición obviamente al hijo, en este caso Kanji, pues, ¿no? And that's the kind of house I grew up in. So I've been interested in sewing and stuff since I was a kid. En coser, sewing. The second I say stuff like that, people look at me funny. Ah, es que piensan que eres del otro equipo, pues, hermano, ¿qué te puedo decir? Además, si dices que no te caen bien las flacas, pues ¿qué te puedo decir, hermano? Que te gusta coser, que no te caen bien las flacas. No hay cómo salvarte, mi bro. Dice, yo no fumo droga ni tampoco marihuana. Yo lo que quiero es la teta de tu hermana, dice. Kanji va a ser la pareja final del prota. Es cierto. Tiene toda la pinta. Pero es que Kanji no se ayuda a él mismo tampoco, puta madre. Por la forma en la que se expresa más que todo. Podrían haber formas mejores de expresarse, claro está. Girls make fun of me, the people in the neighborhood treat me like I'm some zoo animal. So I was sick of everything. Pero él no colabora, pues, ¿no? And when I got to my senses, I was running wild. Ok. Shit, what is with me today? I'm going on and on about myself. Oye, que por cierto, Jason, Kanji les llamó senpai a los miembros, principales del equipo. Lo cual significa que este bro es menor que el resto.
Y este bro se ve como que de 30, 35 años. Forget all that. Man, I must look really lame right now. Really, really lame, in fact. No te hagas el duro. No te hagas el duro. Yeah, you've pretty much seen the worst of me, huh? I've never talked about any of this stuff before. Guess I never had anyone to tell it to. Bueno, supongo que ya tienes personas en común, aparte ya tienes un persona también, aparte de personas físicas, no un persona como tal. Guess I wasn't really afraid of girls. I was just scared of people in general. No, no necesariamente, solo te estás representando mal a ti mismo, creo que es la expresión, porque con la forma en la que te expresas y tu gusto por coser y tal, creo que no es la mejor para no hacer que la gente te vea raro, tal vez. Dice, se ve más viejo que mi padre, el cual tiene casi 40. Se ve como el tipo detective rudo de una serie. Es que exactamente, se ve súper, súper mayor, huevón. But all that's behind me. Y mira, máximo los protas tienen 17 años. Este huevón debería tener 16, 15. No, tiene 16, es un año menor que ellos. Pero... no, pues se pasaron de verga, así con su diseño, se ve súper, súper viejo. Wow, I'm surprised. You're a good kid. Ah, le dijo good kid. O sea, le dijo, eres un buen niño, le dijo. Y que por ejemplo no se refleja en los subtítulos, siendo que pues dice, eres un buen tío, es como eres un buen tipo, eres un buen bro, ¿no? Y Chie resalta, eres un buen niño porque pues son mayores y eso es lo que diría, o cómo se expresaría un japonés, ¿no? Don't call me a good kid. Los subtítulos tienen más sentido, bueno, no tienen tanto sentido en este contexto. Pero bueno. No need to get embarrassed. You're a big guy. You can take it. Eso es cierto. Hey, is there anything you remember after you ran into us the second time? Ok, ahora sí se viene lo bueno. You know, after you chased us away and said you were gonna take us down. A ver, si es que nos sueltan algo de información, huevón. Huh? I went home. No se acuerda de nada entonces. I was gonna sleep it off in my room. Wait, I think someone came... ¿Alguien? To your house? Who was it? Well, it was just a feeling I had. I mean, I don't know if anyone actually came. Oh, una sensación. Bueno, pues... Kanji es poseedor de un persona ahora, entonces no sería nada extraño que pueda sentir cosas extra regulares. Dice, ojalá me digan good boy, una petiza enojona o una gótica. No, pues hermano, ya hasta te estás poniendo la correíta al cuello tú mismo. Other than that, I remember some weird dark entrance thing. Pero concuerdo, yo también. Nah, no es cierto. Dice, aparte de eso me acuerdo de una especie de entrada oscura. Oh, creo que se refiere al mundo de la TV tal vez. When I woke up, I was laid out on the floor of that sauna place. Ok. Dark entrance. Oh, eso debe ser cuando fue abducido. Entonces, básicamente la gente, por como lo secuestran dentro de del mundo de la TV, son abducidos, como con una, claro, con una entrada oscura, o sea, como que con una nube de oscuridad, y así se podría decir. O podría ser otra cosa también, algo como que más específico puede ser también. Could it have been a TV? Claro, pudo haber sido una TV también. Básicamente las TV es lo que te transporta al mundo de la TV.
valga la redundancia. Now that you mention it, maybe so. Ah, ok. Entonces esto confirma mi teoría de que pues prácticamente sí son chupados por el mundo de la TV. Por influencias, por supuesto, del asesino, ¿no? O de los asesinos. Why do you ask? Porque es importante, hermano. Oh, no reason. I was just wondering. Did the police ask you anything? Well, my mom had called the cops to look for me, so they questioned me for a while. Ok. I told them exactly what I just told you. And they looked at me like I was crazy. También cuando terminó el arco, bueno, cuando terminó el rescate, este es el fin del arco. Sucedió una escena. Entonces, si seguimos salvando a los que son secuestrados, el asesino va a empezar a buscarnos a nosotros. Porque le estamos prácticamente arruinando los planes, pues, ¿no? Tendría mucho sentido. Y lo más probable es que eso ya sea camino al clímax del juego. Es lo más seguro. Dice, les dije lo mismo que les acabo de contar a ustedes. Y me miraron como si me hubiera ido la pinza. Si se me hubiera ido la pinza. O sea, como si me hubiese vuelto loco, ¿no? Es la expresión. A ver. So, like, are you guys playing detective or something? Básicamente, y yo incluido, soy culpable. Me gusta mucho resolver misterios. Well, something like that. Ajá, básicamente se podría decir. Anything I can do to help? Mientras más cosas te acuerdas de cuando te secuestraron, mejor. Y eso va a ayudar un montonazo que no te imaginas, Some weón. bastard out there who put me through this. I ain't gonna rest until I make him pay. Ok, esa actitud me gusta. Seriously? Awesome. You'd make a great addition to our team. What do you say, leader? No, paso, no lo necesitamos. No, por supuesto que sí, weón. Es usuario de stand. Por supuesto que sí, weón. Thank you, sir. I'll put my life on the line for you guys. Ok, genial, weón. I'll do my best. Va. Kanji Tatsumi se une a tu grupo. Genial, ya lo tenemos en el equipo. Y que por cierto, ¿qué elemento podría tener Kanji? Tal vez tienen el elemento... No, pero creo que todos... Oh, tal vez él tiene elemento de electricidad, porque todavía no tenemos a alguien que su elemento principal sea electricidad, pues. Es lo más seguro que sea electricidad, a menos que... No, sí, lo más seguro es que sea electricidad, de hecho. Seguro que será un gran aliado para resolver el caso. ¿Loco? ¿Loco? Equipo de... Ah, ok, es el equipo de investigación. Va, entiendo. Creí que era el vínculo social de Kanji, pero dije... O sea, no puede ser. Acabamos de reclutarlo. No tendría que haber subido de nivel nada más por hacerlo así. Y nivel 4 mucho menos, pues, ¿no? Me confundió aquí un poquito el juego. Well, if we're gonna welcome aboard a new member. Ajá, exactamente. Should we take him to our special headquarters? Special Headquarters. Y pues se refiere al Yunes, ¿no? Súper We're especiales. still calling it that? What's that? Los comedores fuera de donde trabaja Yosuke, básicamente. Come on, let's go. A ver. Mientras el juego... Ajá, exactamente. Mientras el juego suelte más información, más enganchado voy a estar, huevón. Aunque, ¿sabes qué? Me gustaría que revelasen un poquito nada más de más información. Siento que se están quedando un poco cortos. Pero... Este juego es como... Tiene un ciclo, pues, ¿no? Y no pueden soltar ni demasiada
ni muy poquita información. Siempre como que en el medio. Oh, sure, ¿Por qué? I Porque was listening. todo esto se divide en secciones, los cuales son los arcos de los personajes, ¿no? O al menos así era Persona 5. Que es mi referencia a Persona 5, por supuesto, weón. Dice, pues claro. Creo que no leí el diálogo de Yosuke, me lo pasé. Ah, close your mouth. So, Oh. what, so someone's killing people with the TV? Ajá. What is he, beating them to death? Eso sí no lo sabemos. No sabemos exactamente cómo es que suceden los asesinatos, pero en eso estamos. No, they weren't being beaten with a TV. Were you listening at all? Oh, don't worry. He'll understand once he sees the place with his own eyes. Ok. But the way it happened was just the same as with Yukiko. Ajá, fue de la misma forma que con Yukiko y probablemente de la misma forma que con los anteriores asesinatos. The killer kidnapped him first, then threw him into the TV. No es así. Sería al revés. No tendría sentido que fuese así. De hecho. ¿O sí? No, a ver, este diálogo no tiene nada de sentido. Dice, el asesino primero lo raptó y luego lo lanzó dentro de la televisión. Oh, a ver. Entonces sería una TV externa. Porque yo estaba pensando en que, o sea, la misma TV que los protagonistas pueden tener en sus casas es la TV que los chupó dentro, pues, ¿no? Pero aquí Chi está dando un muy buen punto. No me lo había puesto a pensar, porque ahora me acabo de acordar, de hecho, de que Kanji no estuvo en su casa cuando fue secuestrado, porque cuando fuimos a preguntarle a la mamá en su tienda de textiles, había dicho que Kanji había salido de casa y ahí fue cuando desapareció. Entonces, ok, los secuestros suceden fuera de casa, lo cual quiere decir que Yukiko salió fuera de su casa en algún momento durante la noche, que la minita que asesinaron de la escuela también, y que la principal, pues, ¿no? La mujer esta del político este. Debe haber entonces una TV especial por ahí que el asesino usa. Y dentro es donde pasan los asesinatos. Y luego salen y ahí es cuando el huevón cuelga a sus víctimas en las antenas de TV, pues, ¿no? Dice... pues según lo que recuerdo de la intro, aún queda una compañera. Sí, queda una o dos, creo. Creo que el bro con el que hablaba Kanji, creo que él también se une al equipo. Entonces serían dos. Faltan 2 arcos más para prácticamente estar en un 70%. Y básicamente subiendo la cumbre del Olimpo, como en God of War 3, para que se termine el juego, básicamente. Dice, mañana me voy a pagar el Game Pass de la Xbox y me trae el Persona 3. Sí es cierto, creo que sí lo tiene, pues, ¿no? ¿Cuánto está el Game Pass? Creo que está como $12 al mes, creo. No recuerdo exactamente cuánto estaba. ¿O 15? No recuerdo. A ver, dice... Oh, ok, vamos. Yeah, it's scary. That show's been pretty crazy lately, huh? Oh. Lo flipas con ese programa últimamente, ¿no? Creo que el bro que hablaba con Kanji es el que habló acá. Yeah, I keep wondering who'll show up next. No, solo es una conversación que sobreescucharon. Y que, por cierto, de la misma forma como podemos sobreescuchar una conversación que literalmente está al lado nuestro, ellos también pueden escuchar lo que nosotros estamos hablando. What the fuck? ¿Por qué hablarían todo este tema de los asesinatos en público? Es lo que me extraña a mí, que el juego lo haga como si nadie nos puede escuchar.
Dice $1 por 14 días. Y después 11 $11 mensuales. Por un catálogo enorme de juegos, no está mal. No está nada mal, de hecho. Aunque el tema sí es que, por ejemplo, ¿no? Al menos yo que juego en consola, con $11, pues, básicamente me podría comprar un juego en oferta. Un juego que no va a desaparecer nunca, pues, ¿no? Pero ese es el tema, es un servicio y tú no solamente tienes acceso a un solo juego, sino que pues a un montonazo, pero que un montonazo de juegos y de su catálogo, pues, ¿no? Entonces sí, está muy bien, la verdad. Está muy muy bien. Pues, ¿qué te puedo decir, hermano? Aprovecharlo y mándate todos los jueguitos que puedas, pues, ¿no? Para que también tal vez no estés descargando por ahí piratón y que un ruso por ahí loco decida agarrar tu PC o hackear tu PC y que la empiece a usar para farmear criptomonedas, básicamente. A ver. I knew before I came on that he'd be the next one to appear. Sabía que el siguiente iba a ser él antes de que apareciera. What's that dude's name? That first year who used to be in a biker gang? Oh, mira, están hablando de Kanji. Kanji nada más está acá, huevón. Who the hell do you think was next? No, pues tenía que abrir la bocota. His name is Kanji Tatsumi. And he wasn't in a biker gang. He's the one who beat the shit out of those leathered up pansies. Que por cierto, que un bro de 16 años pueda básicamente partirles la cara tal cual como dicen los subtítulos, pues es súper fantasioso. Nada, pero que nada coherente con el mundo real, pero pues bueno, es un anime y los animes siempre van a darle prioridad a lo que vendría a ser los adolescentes, ¿no? Dice, Minecraft Premium GTA V Roleplay, juegos de $60 al precio de 11. Eso sí, claro, pero por eso digo, pues, ¿no? Siempre y cuando tengas la suscripción activa, pues, ¿no? Siempre y cuando literalmente pagues mes a mes. Pero pues son ventajas, ¿no? O sea, no solamente tienes acceso a esos juegos, por eso es lo que digo. Tienes acceso a un montonazo de juegos y a una librería básicamente enorme, pues, ¿no? Dice... ¿qué más? Pero ¿cómo es Minecraft Premium? O sea, ¿cuáles serían los beneficios del Minecraft? Que por cierto, habré jugado yo una que otra vez Minecraft nada más y pues pregunto porque no tengo ni idea, pues, ¿no? A ver, seguimos entonces. So who are you dipshits? Y hasta se van corriendo. Boring. Que por cierto, 2 contra 1 fácilmente podrían sacarle la mierda a Kanji, pero pues de nuevo, es un anime, pues, ¿no? Pero está muy bien, hermano. Está muy bien para que puedas disfrutar de variedad de jueguitos. Y más que todo, pues para que tu PC se mantenga segura, pues para que no tengas que andar descargando nada piratita por ahí y que exponer, sí, pues tu PC, ¿no? Dice, se viene Minecraft en directo. Los beneficios son los mejores servers, ya que son premium los mejores. Ah, entonces, más que todo sería la conectividad de los servers, la calidad de estos, pues, ¿no? I can't stand it. No, pues si vas a jugar Minecraft en stream, te puedes armar ahí un montón de series y tal, pues, ¿no? Ya que a la gente le gusta mucho el Minecraft, entonces,
Sí, por supuesto, va a ser una muy buena idea para tu stream. Dice, esto me supera, dice. Sure, they have no idea it's related to the murders, but still, how can they talk about their schoolmate like that? La gente es así, pues, ¿no? Siempre va a hablar de más sin saber. Pero, de hecho, no podría decir que no tiene nada de malo, pero siempre va a suceder. ¿Por qué? Porque por el libre albedrío, básicamente, y la libertad de expresión. They're like onlookers at a car crash. As long as it's not happening to them, they're dying to see. Ah, bueno, pero el tema de ser chismosos, eso sí ya es diferente. Eso sí vendría a ser una muy, muy mala costumbre de tener personas así en la sociedad. Y mucho más cuando son, pues, un grupo grande selecto de personas que tienen estas costumbres nada favorables para la sociedad, ¿no? Damn, this sucks. We don't even know who's gonna be targeted anymore. Es cierto, no se sabe. Pero podría ser otro estudiante, no precisamente de nuestro instituto. Podría ser de cualquier otro incluso. A menos que, pues, en Inaba solamente exista el instituto de los muchachos, pues, ¿no? ¿Cómo? Me refería a este canal. ¿Cómo a este canal? No entiendo. ¿A mi canal? No entiendo. O sea, pero yo me refería a tu canal, pues, ¿no? A tu stream. No entendí. This case disproved our assumption that all the victims are female. Sí, puede ser, aunque nunca sabemos precisamente si solamente son mujeres. En algún momento podría cambiar. Nunca está de más tener la posibilidad abierta. What was the other thing we thought they had in common? Depresión. People involved in the initial case about Miss Yamano are the targets. How about that? Dice que los objetivos son gente relacionada con el primer caso. Ah, sí, son relacionados. Y depresión también. Creo que es correcto. No creo que se sostenga. Aún no lo sabemos. Creo que es correcto. Well, both Yukiko and Kanji-kun were involved in some way or another. Claro, no una conexión directa, pero sí de cierta forma. But that announcer was dealing with their mothers, not them. Una serie donde estés tú en Minecraft. Ah, puta madre, pero... ¿hay crossplay en Minecraft? Podría pillármelo para la consola. Porque si hay crossplay, sí, estaría buenardo, de hecho. Aunque, sinceramente, no... Bueno, hablando de mi PC, por ejemplo, no sé si la PC me vaya a correr el Minecraft también. Y que, por cierto, pues tampoco lo tengo comprado en Steam ni en la consola. Entonces, estaría para ver el tema del crossplay. ¿En cómo se llama? En consola y pues saber los precios de Steam del Minecraft, ¿no? You guys saying you don't have any clues? No, sí tenemos pistas. Esas son nuestras pistas. Well, listen up, because I got something big. Bueno, dependiendo de qué sea, pero a ver. What's that? Okay, when I made my comeback at school today, there was an annoying brat hanging around. Oh. Turns out, he was snooping around about Senpai's and my disappearance. So I took this from him. Espera, ¿qué? Resulta que estaba investigando la desaparición de Yukiko y la mía. Así que le quité esto. Oh, ¿será el mismo bro ese que anda? No, pero... O sea, lo hubiese mencionado tal vez, ¿no? Si era el mismo bro que estaba hablando con él. I don't know what the hell this all is, though. Ok, podremos tener aquí algo importante. And you took it anyway? Y pues así, Shizu, podríamos jugar, claro, Minecraft también. Estaría bueno, de hecho.
Y bueno, para aprender a jugar Minecraft también, porque pues digo, habré jugado una que otra vez Minecraft nada más. Pero no tengo idea acerca de cómo craftear y sobrevivir. Básicamente todo el juego, porque pues máximo lo que habré jugado Minecraft habrán sido unas 2 horas, 3 horas máximo. Y eso es ya como que estirándolo demasiado, ¿no? A ver, dice... ¿Y aún así se lo quitaste? Coges el papel de kanji. Hay varias listas. ¿Cuál vas a leer en alto? ¿Cómo que cuál? Lista de canciones tradicionales, ranking de presentadoras, lista de programas de televisión. Ok, de canciones tradicionales se puede referir al caso principal. Ranking de presentadoras se puede referir a Yukiko. Y listas de programa de televisión. Bueno, es que lista de programas de televisión también se podría referir a Yukiko. No sabría cuál exactamente elegir aquí. Tal vez... ranking de presentadoras. Es que no tengo idea cuál elegir. Bueno, vamos a darle a listas de programas de televisión simplemente por el hecho del canal de medianoche. ¿Qué dice? Le robo la serie a Vegeta Minecraft con noobs. Claro, podría estar bueno, de hecho. Siendo que pues yo no tengo ni puta idea, pero... precisamente por eso, pues, ¿no? Y no, estaría bueno. Habría que checar bien todo este tema, pues, ¿no? A ver qué tal podría ir, de hecho. What are these dates? April 11th? 11 de abril. Oh, they found the first body on the day school started, so that would have been the 12th. Encontraron el primer cadáver el día en que comenzaron las clases. ¿Fue el mismo día? ¿Sí fue el mismo día entonces? No, pero no fue el día siguiente. Porque, o sea, primero el juego te presenta la intro con esta cinemática animada, anime y tal. Después llegas a la estación del tren de Inaba. Y después duermes y al día siguiente vas a la escuela. Pero no puede ser porque el asesinato ya había pasado durante el intro y no al día después. A menos que esté agarrando datos de mala forma, siendo que no me acuerdo del todo bien, pues, ¿no? Pero podría ser, de hecho. Prácticamente sí, pasó el mismo día, prácticamente se podría decir. The 11th is the day before that. Ajá. I know I can't forget the day Saki-senpai's body El was 11 found. fue el día del asesinato That was the y 15th. cuando encontraron el cadáver fue el 12. Vale, ya entiendo. Y a mí no se me olvidará nunca el día en que encontraron el cuerpo de Saki, fue el 15. Sí, nada más prácticamente a la semana. Y hasta menos, incluso media semana. So then what are these dates? And what does list of TV programs mean? Básicamente, tal vez tienen una fecha en las cuales deben hacer un asesinato sí o sí. Pero lo cual dudo, siendo que pues rescatamos a Yukiko y a Kanji justamente ahora. Entonces creo que descartaría eso. Pero tal vez sea el tema de que se proyecte la próxima víctima en el canal de medianoche. Puede ser. What's Saki Konishi April 13th? Dice, ¿pa' cuándo nuevo video? Repámpanos. ¿Qué tal puta, ¿cómo te llamo, hermano? O te llamo nada más así, ¿pa' cuándo nuevo video? ¿Qué tal, mi bro? ¿Cómo te va? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? Acá andamos tratando de hacer y de ser el Sherlock Holmes. La verdad es que me gusta muchísimo este tipo de género de juegos que tienen un misterio y tal. Entonces, me gusta muchísimo teorizar y aquí cada vez que mencionan algún dato y tal,
poder ir uniendo poco a poco todo lo que vendría a ser los datos que tenemos de la trama, pues, ¿no? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, mi bro? ¿Qué tal va todo? ¿Cómo estás? Yo, andamos bastante bien por acá, disfrutando un montonazo. Persona 4 Golden es Persona, una de mis franquicias favoritas y por supuesto, pues, ¿no? Que por cierto, es primera vez que juego Persona 4 Golden, entonces por favorcito, si es que ya lo has jugado y terminado y platinado y lo que sea, por favor, nada de spoilers. He jugado yo Persona 5 y lo he platinado también, entonces tenía, por supuesto, siendo Persona 5 mi primer persona, que irme a los demás juegos, a los juegos anteriores, ¿no? Y por eso estamos jugando Persona 4 Golden por primera vez. ¿Qué dice? ¿Qué es Saki Konishi, 13 de abril? El día en que la conocí, el día que apareció en la tele, su cumpleaños. Puta, la verdad es que no tengo ni idea, hermano. No me acuerdo ya. Es que ya ha pasado mucho desde el primer arco, básicamente. Esto es incluso antes de que pasase el secuestro de Yukiko, pues, ¿no? No sé, el día en que apareció en la tele, tal vez. Uy, Jason ya también antojando, huevón, yo todavía no he cenado aún. Oye, bro, y... Oh, pero... A ver, quería llamarte por un nombre. Pero, ¿cómo te puedo llamar? A ver, ¿te puedo decir para cuándo nuevo video? O sea, ¿quieres que pronuncie todo tu usuario completo? O sea, nada más algo en específico. Porque, como más que todo es una expresión, no sé exactamente cómo llamarte, pues, ¿no? Si quieres lo pronuncio todo o nada más ¿para cuándo? O no sé, ¿cómo es que... O te digo nuevo video, tal vez. No sé cómo es que quisieras que te llame, pues, ¿no? Dice, no sé si es psicológico, pero tiene olor a helado. Pero fuera de eso... Está buena. ¿Cómo que olor a helado? O sea, helado de hielo de fruta y así. O que sientes helada la comida. Ni de chiste. A lo mejor misa. Misa. ¿Quieres que te llame... que te diga misa? Siempre la misma charla. Tú aún no has cenado, Dancho, pero aquí ya son las 10. Pero es que acá son las 8 apenas, pues. No, pero sí se antoja, pues. A ver, bueno, el día que apareció en la tele tal vez sea... La verdad es que no estoy seguro, no recuerdo. Yeah, there's no doubt about it. Oh, ¿sí era entonces? Oh, yeah. I saw that too. They were interviewing her because she found the first body. Ajá, ella encontró un cadáver, pues, ¿no? Then this part. Mayumi Yamano, April 11th. Is that the day she appeared on TV too? Probablemente sí. Oh, she was on. I remember now. That was when the affair hit the news. Oh, me está confundiendo acá el juego. Dice que... Ah, pero el juego comienza en abril entonces. Ah, es que no recuerdo. No, pero ¿no empezaba en marzo? Ah, no lo recuerdo. Ese día contaron en las noticias lo de la aventura que... Ah, ok. Ok, puede ser que no... O sea, revelaron lo del asesinato, pero no que había tenido una aventura con esta otra persona, pues, ¿no? Ok, puede ser eso. Oh, es que ha pasado mucho tiempo el juego también, como te va soltando información de a pocos. No te das... Bueno, es un poco complicado mantenerse con esa información que al principio te dieron. ¿Qué dice? Empieza en marzo, según creo yo. Claro, pues, ¿no? En marzo. Entonces, sí, debe ser entonces de que soltaron la información de la Fair y toda esta cosa de la aventura, pues, ¿no? En abril.
Hey, wait a sec. Yukiko, didn't you get interviewed too? Claro. When did that interview air? I think it was when I was absent from school. It was the day after I met you at the embankment. I had my kimono on. Do you remember? Claro. I went shopping that day, so... April 15th. No jodas. Oh, claro, porque por ejemplo, a Kanji también lo entrevistaron en la TV, si es que no me equivoco. Pero lo entrevistaron y como es menor de edad, le taparon la cara. O sea, le censuraron la cara también, pues, ¿no? Entonces, lo que se refiere al juego es que el día en que entrevistan a una persona es también el día en que asesinan al anterior targeteado, o sea, al que secuestraron, pues, ¿no? Entonces, no, what the fuck? So you think the killer's targeting people he sees on TV? Creo que lo atrasé, puta madre. Presioné este botón por accidente, huevón. Dice, ya andamos en la PC de nuevo. Yo salí en Televisión Nacional 3 veces y no me censuraron. No, pero se supone que Kanji era un delincuente, por eso es que lo censuraron. Lo adelantó, puta madre. Bueno, fuck. Espero que no me haya saltado demasiada información, la puta madre. Entonces, a ver. Al que targetearon anteriormente, el día de la entrevista de la siguiente víctima es donde también matan al anterior. Entonces, hay un patrón aquí. Tenemos un patrón de fechas y parece que es solamente una fecha concreta. Dice, creo que había un botón para ver los diálogos. A ver, déjame ver. Si es que no lo adelanto de nuevo. Mierda. Oh, aquí está. Ok, a ver, vamos a ver. Gracias por el dato, Misa, quieres que te diga, ¿verdad? O si no, también te puedo decir a la verga, ¿para cuándo un nuevo video? Pero te podría llamar de ambas formas también. A ver. Ok, por acá. Ajá. A mí no me olvidaría. Ajá, El cuerpo de Saki. A ver. Lista. Ok, aquí está las opciones. Ajá, esto ya lo habíamos elegido también. Sí, yo también lo vi. La entrevistaban porque... Ajá. Entonces la parte de... 11 de abril. Ajá. Un momento, a ti no te entrevistaron también, claro. Esto... Ok, aquí también había llegado. Había salido... Ajá. De compras aquel día, el 15 de abril. Y justo después me raptaron. Ok. Kanji, ¿y el especial de la tele en el que saliste tú? Sí, esa mierda hizo que mi madre se cabriese tela conmigo. ¿Tela? La fecha. Dinos simplemente la fecha. No sabría decir el día exacto, pero poco antes de conocerlos a ustedes. Entonces ya está claro, todo el mundo salió en la televisión antes de desaparecer. Claro, ok. Claro, justamente lo que andábamos, discutiendo, pues, ¿no? ¿Crees que el asesino va por gente que sale en la tele? No precisamente que sale en la tele, pero debe haber ahí tal vez una razón porque el por qué específicamente estas personas aparecen en la TV, ¿no? Dice, estaba tan concentrada en lo que se decía en las noticias sobre el incidente que no me di ni cuenta. Tal vez lo de las entrevistas es un ritual para poder raptar así a los que entrevistan bueno, como un ritual entre comillas, ¿no?
para poder raptarlos, básicamente. Prácticamente andan diciendo que cuando aparece una nueva entrevista en la tele se petatean al desaparecido. Exactamente. Y cuando entrevistan a otra persona al que entrevistaron anteriormente, también lo desviven. Dice, oye Dancho, ¿qué va a hacer a continuación? ¿Un nuevo juego? ¿O los DLC de Alan el Esquizo Wake? Aquí suelte la exclusiva. Fíjate, Jason, yo estaba pensando en que... ¿cómo se llama? Básicamente hiciéramos el platino. Fuéramos por el platino de Resident Evil Remake. ¿Por qué? Porque básicamente los DLCs del Alan Wake lo podríamos reaccionar aquí en el stream fácilmente. Lo ponemos un video y ya. Creo que no sería necesario ponernos a jugar los DLCs, ¿no? Dice, es un patrón, algo debería de significar. Claro, pues, ¿no? Por eso mencioné el tema de que tal vez las entrevistas sean un ritual con influencia, por supuesto, de él o de los asesinos, porque hasta ahora no nos han soltado de que si son múltiples personas o solamente es uno solo. Entonces, una influencia sí fijo debe tener lo de las entrevistas, porque por nada no va a ser, ¿no? Y más que todo me pongo a pensar en esto porque todas estas personas que han entrevistado tienen cierta relación con la primera víctima, la víctima principal. Entonces debe haber algo más ahí que sean simplemente entrevistas. Es por eso que lo menciono. Dice Residente Malévolo 2. Resident Evil 2, de hecho ya lo terminamos. Estoy ahí subiendo los bots de los streams de Resident Evil 2 Remake. No, pero Resident Evil 1. O sea, el de GameCube. Pero la versión remasterizada, pues, ¿no? El Resident Evil original. Creo que el Resident Evil 1 original es de mis favoritos y por eso quiero platinarlo. Y aparte de Resident Evil 1, el único otro Resident Evil que tengo platinado, o bueno, que tengo platinado, es el 5. Dice, el Dancho ya se cansó del combate del Alancito. Es que sí, es demasiado combate. Es ridículo la cantidad de combate que hay. Y creo que podremos jugar los DLCs tal vez aquí un mes y medio, como para darnos un descansito también. Creo que sí fue demasiado. Yo era Scream, había varios asesinos. Ya era Scream, había varios asesinos. Ah, como en la película, ¿verdad? Que no solamente es uno el que lleva la máscara, sino que son varios, ¿no? Sí, podría ser así prácticamente. Y bueno, pues, ¿no? Sería para averiguar. Que por cierto, a ver, denme un momento, muchachos. Voy a conectar aquí mi lámpara, porque ya me veo muy marrón de más. A ver. Nada más estaba desconectando aquí mi cable. A ver, denme un segundo, que por cierto, esta es mi lamparita que me ayuda a iluminarme de este lado. A ver, tengo dos lámparas aquí en el stream. A ver. Ahí está. Ya hasta se encendió más porque ya conectó. A ver. Creo que ahí está bien. Dale. Ahí sí nos vemos mejor. El pueblo marrón. Exactamente. Para no vernos tan marrones. No, pero no es por eso. Es para que se vea bonito el stream. Para que para que no me vea tan oscuro. Porque sí me falta un poquito de luz acá en el stream. Y bueno, pues lo marrón es natural, pues, ¿no? Por supuesto somos de, aquí en el stream somos de Cerrú. Y por supuesto que venimos del pueblo marrón, ¿no? Dice, no lo quería decir, pero bueno, lo confieso, soy yo. Me salí del campamento porque los precios suben así
que ya no solo trabajo los viernes. A ver, vamos a continuar por acá con los diálogos. Dice, estaba tan concentrada en lo que se decía en las noticias sobre el incidente que no me di cuenta. No puede ser casualidad. Ajá, no me cabe ninguna duda. Now that I think about it, when the killer failed with Yukiko, they moved to Kanji instead of trying again. Claro. Es como que tienen un ciclo fijo. O sea, como básicamente se podría decir que un itinerario de asesinatos. Y pues para saber quién va a ser el siguiente, lo único que tenemos que esperar es a que en la TV entrevisten a alguien más, básicamente. Dice, no spoilé, güey. Maybe this being on TV thing is some stupid rule that the killer's following. No podía más, Jason tuvo que confesarlo todo y spoilearnos la trama. Dice, quizá lo de aparecer en la televisión sea solo una regla estúpida que el asesino esté siguiendo. No necesariamente, ¿eh? Pero puede ser. No, aquí la regla es que cada uno tiene relación con el asesinato principal. Entonces, esa es la regla. Pero podría estar equivocado también. Por supuesto. That's right. The killer could have targeted the same victim again. El asesino podría haber ido de nuevo a por la misma persona. ¿En serio? I think there's a definite connection here between the kidnappings and the TV broadcasts. Claro. No, pero si el asesino pudiera haber ido por la misma persona, ¿por qué no lo hizo entonces? Probablemente porque ya se alertó de nuestra presencia, de que prácticamente estamos rescatando a las víctimas de ser asesinados. No sería una táctica para nada extraña, ¿no? O sea, para evitar exponerse demasiado, siendo que ya hay gente que está detrás de ¿no? Dice, esa señora del fondo me da miedo como mira fijamente su bebida. A la verga, no me había dado cuenta, sí es cierto. No, para mí que la señora esa es el asesino y anda escuchando todo lo que estamos hablando al aire libre, literal, que todo el mundo se puede enterar de lo que andamos hablando. Y prácticamente es una locura que estén hablando todo esto al aire libre y así, ¿no? Está en el mismo viaje mental que el Alan. Igual de dura que mi viejo. No, pues el Alan sí andaba en drogas muy muy fuertes, hermano. Vieja chismosa. Sí es cierto, aunque está un poquito lejos y tal vez le cueste un poquito escuchar, pero esa es la estrategia, pues, ¿no? No acercarse demasiado para no alertar, básicamente, a los giles estos que andan hablando en voz alta de que el asesinato tiene este patrón y que las entrevistas, ¿no? The victims weren't just involved with the first case. They were also shown on the mass media. Sí, también. That must be it. Lo que no me quedó claro es este tema de que el asesino pudiese ir por el mismo objetivo. Cuando no cometió su asesinato, pues, ¿no? Pero no lo ha hecho hasta ahora. Entonces es por eso que me falta información. But if so, what's the motive? Why kill someone just because they were on TV? No es porque solo aparecen en TV, es porque, de nuevo, la relación que tienen con la víctima principal. Damn it. Now that I think about it, we haven't gotten anywhere. No, ya andan sobrepensando, creo. Que dice, dejen a la pobre señora, ¿no ven que la dejaron plantada? A la verga, sí es cierto, pueden que la hayan dejado plantada y que su cita nunca haya llegado, pues, ¿no? Plantada la hacía, no, plantada ahí
Yo más bien creo que está plantada ahí por el chisme. No digo que literal está escuchando ahí básicamente todo de lo que habla. Está plantado, pero al Why chisme. can't I be smarter? Dude, why beat yourself up? I think you guys are awesome. Es cierto. Bueno, yo es que ando sobrepensando ahora, pues, ¿no? Pero en general, los muchachos han estado yendo bien con todos los datos y pistas que tenemos hasta ahora. I mean, you guys noticed what was happening to me and even risked your lives to stop it. Ajá, exactamente. That's more than enough. You rescued me, too. Eso es cierto. We may not have solved the mystery, but we've saved 2 people already. Ajá, incluyéndote. Que dice, creo que la pregunta de verdad sería en cómo se relaciona con el mundo de la TV. Claro, ¿no? Mira, por ejemplo, yo que he jugado Persona 5, tengo como que una idea en cómo funciona la influencia de las sombras y de los shadows y de las personas y tal. Y pues puede ser algo así relacionado, pues, ¿no? Que el asesino puede que tenga un shadow o un persona que tenga esta capacidad, pues, maligna, ¿no? De literal chupar personas para asesinarlas, pues, ¿no? Pero esa es mi idea. Al menos es lo que yo he envisionado en cuanto a más o menos cómo podría ser la trama, ¿no? Pero de todas formas, aún está solamente como una teoría mía. Kanji acaba de decir que quiere la leche de Yosuke. Oh, creo que se me pasó, ¿eh? No, puede que no lo haya leído del todo bien. Dice, quizá no hayamos resuelto el misterio, pero ya hemos salvado a 2 personas. Ajá. That's true, but Bueno, What's more, everyone's y deduction that Kanji-kun might be next was right on the Kanji nose. tampoco no ayuda del todo, pues, para quitarse esa fama, ¿no? De que no le gustan las mujeres. Literal, Kanji es el meme ese de la canción de Le tengo miedo a la mujer. Dice, igual, aquí lamentablemente no hay palacios. Claro, no hay palacios como en Persona 5, pues, ¿no? Son solamente dungeons que básicamente son autogenerados, ¿no? Y lo mismo es en Persona 3 también. Ujú. Es más, nuestra deducción de que Kanji iba a ser el siguiente dio en el clavo. Ajá. Aunque creo que lo de Kanji era más obvio que otra cosa, ¿no? I know! We were so close! Ujú. Huh? You knew before it happened? Damn. I wish you guys come a little earlier then. No es que supiésemos antes de que pasara, pero teníamos muchas sospechas. O sea, por eso digo que hasta se veía obvio, ¿no? Well, if we know this much, I think we can outsmart the killer next time. Ajá. Then it's a countdown to their arrest. Entonces en este siguiente arco van a tratar de que... O sea, van a tratar de que el secuestro no se dé... Y que no llegue a un rescate como tal. Pero esa jugada va a ser un poco peligrosa, ¿eh? Ok. Pero en nada ya también comienza el nuevo arco. Entonces va a estar súper interesante saber cómo se dan aquí este otro arco que viene. Dice, en Persona 3 en cambio es una torre larguísima que se crea por la noche. Sí, claro, bueno, me refería más que todo a la similitud de que son pisos autogenerados, pues, ¿no? No son palacios como en Persona 5, que literalmente son diseñados de principio a fin, ¿no? Kanji se siente igual que yo, apoyado en las rodillas y dejando tremenda joroba. Es que Kanji es el malote, pues, ¿no? De repente tú, Jason, también te quieres, te las quieres dar del malote en tu grupo de amigos, tal vez, o en la escuela. Una posición de reflexión, exactamente. Me imagino que han visto el meme ese del gato, pues, ¿no? De que tiene tremenda posición gamer. De este gato que está con todo el cuello estirado así.
don't forget, it's always possible that Kanji-kun was the last target. No necesariamente, porque el juego aún no se termina, entonces va a seguir ocurriendo. Rompiendo ahí de la nada So la we cuarta hope. pared, ¿no? We've thwarted them twice already. Here's hoping the killers learn their lesson by now. Ujú. Ya le hemos fastidiado los planes 2 veces al asesino. Que por cierto, esto me hace recordar a la escena que el bro, bueno, un bro aparecía así como que en medio de niebla diciendo sucedió otra vez, o sea, dando referencia a que rescataron al secuestrado de nuevo, ¿no? Que por cierto, podría o no ser el asesino, pero por eso es que me dio la idea de que podrían ser múltiples personas y no solamente uno solo, ¿no? Esperemos que por fin haya aprendido la lección. No, pues hermano, estás esperando mucho entonces. Anyways, let's keep checking the Midnight Channel like usual when it rains. Claro, sí, hay que seguir checando el canal de medianoche. Malote de bajo coeficiente. No es mi culpa medir 1,80 m y pesar 80 kilitos, soy un pan de Dios. No, pues Jason anda presumiendo que pesa... Que está en su peso punto, se podría decir, ¿no? No, bueno, pero ¿cómo se llama? Pero siempre hay que tener buena postura, pues, no siempre hay que recordar de que puta madre no me debo encorvar demasiado porque pues te va a cobrar la factura a la larga, pues, ¿no? Dice, recorcholis, me volvieron a aguar mi plan. Es como el zorrito, pues, ¿no? De Dora la exploradora. Prácticamente le dijeron, asesino, no te lo lleves. 3 veces, ¿no? Y el asesino, oh, rayos. Puta madre, esas referencias de Dora, huevón. That reminds me. The school campout's next week. I hope it doesn't rain. Ok, entonces la dinámica va a ser un poco diferente. Hay un campamento del instituto. It's for both the first year and second year students, so we'll see you there, Kanji-kun. Oh, es cierto. Seriously? School, huh? Esa cara. Drag. No, pues ahí en esa cara que pone el kanji en ese retrato, fácilmente ahí le pidió un poquito de lo que Alan consume. Dice, tan bonito que bendice el agua al tocarla. Podría ser pariente de San Pedro, Jason. A excepción de cuando juego competitivo o agarro confianza, ahí hasta un querer se me salen los insultos. No, claro, cuando hay confianza, pues prácticamente es el lugar seguro y de uno, pues, ¿no? Que se siente relajado y tal. Y se te sale, pues, los insultos y todo. Es algo, de hecho, es algo súper, súper cool cuando conoces gente que realmente te cae bien y todo, pues, ¿no? ¿En serio del instituto, Pues vaya rollo. Yo, mind if I order another grilled steak? Dale, pues que siga comiendo ahí entonces el I'm gonna kanji. finish this one up while the next one's on the grill. We're going Dutch on the meal, right? Dice, en esta comida pagamos a pachas. Que por ejemplo, yo entendí qué significa esta expresión por el doblaje, por la actuación de voz. Porque dijo kanji, we're going Dutch. Que significa vamos a ir literal, bueno, vamos a pagar 50-50, ¿no? La cuenta, dice. Well, let's get going. I think our new teammate needs to meet Mr. Bear. Mr. Bear. Teddy, sí es cierto. Huh? What's up? Fine, whatever. I'll go for something cheap like ramen. Y por supuesto no entendemos la expresión esta porque pues parece ser una expresión coloquial, porque la traducción de los subtítulos de ese juego pues fueron hechos en España, ¿no? Y hay muchas expresiones coloquiales que aquí en Latinoamérica al menos pues del todo no las entendemos. El kanji tiene la misma cicatriz que yo, solo que del lado opuesto. ¿Tienes una cicatriz cerca de la ceja de Jason? No, pues, ¿qué te pasó, hermano?
Dice, ¿pediré ramen o algo barato? Wait, or should I get a takoyaki set? Man, I can't decide. La verga, no solamente Jason anda hablando de comida, sino que también el Kanji, weón, ya me está dando hambre. None of it. Ni una ni la otra, dice. What? What the hell? A ver. Puta madre, no estaban bromeando cuando dijeron que iban a llevarlo a conocer a Teddy. Oh yeah. Now that you mention it, I kind of remember this thing. What the fuck? ¿Cómo Kanji puede recordar a Teddy? Didn't think it was a bear though. Es que no parece un oso, tiene como que el cuerpo de una pera, Teddy, de hecho. Hey, why is it a bear? Pues quién sabe, sinceramente. I don't know. Me neither. I've been wondering too. Bueno, la crisis existencial de las mascotas en los Persona también le pasa, ¿no? A Teddy. No sabe ni quién es ni de dónde viene. ¿Qué dice? ¿Cómo se hizo la cicatriz? Si no molesta mi pregunta. No creo que le moleste a Jason. Acá todos somos panas. Todos somos amigos. Y todos somos de chill también. No nos tomamos las cosas en serio. Porque pues todos sabemos que, bueno, no es es en broma, claro está. Jugando fútbol me abrí la cabeza 2 veces, a la verga, y pues me tuvieron que coser. Pero hermano, 2 veces te abrieron la cabeza, ¿cómo así? ¿Te pegaron o sea, te patearon la cabeza o qué onda? Porque el impacto de la pelota tendría que ser demasiado potente para poder abrirte la cabeza, pues, ¿no? A menos que haya sido, qué sé yo, que te hayan barrido así súper fuerte y que se hayan pasado, ¿no? Dice Koromaru Deidad. A ver. It's kind of cute. ¿En serio se le hace bonito Teddy a Kanji? Ok. De hecho, creo que Teddy es la mascota que peor diseño tiene. Aunque no recuerdo la mascota de Persona 3. Es que Persona 3 yo jugué la versión portable, o sea, la de PSP. Entonces, y como esa versión no me gustó, nunca la terminé. Entonces, lo más probable que cuando terminemos Persona 4 Golden, pues juguemos Persona 3 Reloaded. O Reload nada más creo que era. No recuerdo exactamente. Pero sí. Y que por cierto, he visto rumores de que van a hacer un remake de Persona 4. Entonces, estaría interesante, aunque pues andamos jugando ya el original, ¿no? Dice, Persona 3, creo que es el perro Koromaru. De repente no llegué hasta que apareció, pues, ¿no? Porque la verdad es que sí, sinceramente no me gustó para nada la versión de portable de Persona 3. Entonces dije, ok, vale, Persona 3, voy a jugar, qué sé yo, la versión de PlayStation 2 en emulador. O si no, pues, si es que algún día hay algún remake, pues precisamente, ¿no? Y mira, sí que hubo un remake, huevón. Y de hecho, el remake de Persona 3 sucedió de la nada también. Lo anunciaron de la nada, nadie se veía venir un remake de Persona 3. Entonces, sí, pues por supuesto, ya tenemos un Persona 3 moderno, se podría decir incluso. Y sí, por supuesto, estaría cool. Dice, choque de cabeza contra otro jugador. Me abrí la cabeza en el primer tiempo y me llevaron a coserme de emergencias. Luego volví a campo y por mis huevos que entré a jugar de nuevo. Y la segunda vez ya ni me acuerdo. Creo que salté a cabecear un tiro de esquina y caí mal, dándome la jeta contra el poste. ¡Ah, la verga! No, pues hermano, sí tuvo que andar medio heavy, ¿no? De que te abrieran la cabeza al momento de cabecear. Es que sí es peligroso, pues, ¿no? Porque al momento de saltar y en el cabeceo, si quieres redireccionar la pelota en la dirección que quieres que vaya, pues siempre tienes que hacer este gesto, ¿no? Para redireccionarlo donde quieras. Y ahí es que justo ahí es donde pasa el choque de cabezas. O bueno, donde puede pasar, ¿no?
Dice, es que hacer para PC la versión tipo novela visual me parece medio malo. Claro, la versión de PSP es, ¿no? Es prácticamente es más novela visual de lo que los juegos ya son, pues, ¿no? De por sí estos juegos sí son novela visual, pero también está el slash RPG por turnos, slash simulador de citas también, pues, ¿no? Mind if I pet you? What the fuck, ¿lo quiere acariciar? No touching allowed, mister. Prácticamente Tei le dijo, no me puedes tocar las bolas. Hey, don't give me any lip, bear. Ah, bueno, y sí, a Yukiko le encanta cagarse de risa de los demás, por cierto. By the way, I've been wondering. You were kidnapped too, right, Yukiko-senpai? Ajá. Huh? Yeah, it wasn't long before you. De la nada, así saca. Oye, a ti también te raptaron, ¿no? Chócala. So, like, that means you came out to everyone too? No necesariamente, pero pues más o menos. Th- Ah, no, sí, si se refiere a su Shadow, sí. What was it like for Senpai? Andaba toda sexosa la Yukiko. Bueno, en su versión Shadow, pues, ¿no? Al igual que Kanji, pero Kanji muchísimo más incluso. ¿Qué dice? Igual lo jugué así, ya que ni de chiste dependo de la IA del FES para los combates. En FES no puedes controlar a los aliados. Sí es cierto, pues, ¿no? Eso sí lo sabía. Y es complicado también porque la IA literal puede hacer lo que quiera. Y no necesariamente lo que necesites en su turno, ¿no? O sea, lo que necesite el combate para ti, pues prácticamente ganar un combate en general. Y que la IA decida por su propia cuenta, creo que es se siente como que, o sea, tecnología muy, muy pasada, ¿no? O sea, muy antigua, eso es a lo que me refiero. Tengo foto de una de las veces. Si me haces acordar, la paso al server de Discord. Dale, pues, sí, fácil. Ahí, ¿cómo se llama? Fácil, sí, te hago acordar para que me mandes la foto ahí al Discord. Pues me terminaron citando a la sección departamental, así que supongo que fue bien. Ah, sí, y Misa, ahí sí, por si quisieras estar ahí en el grupo en donde estamos del Discord, pues ahí tenemos un Discord también del stream, pues, ¿no? Por si quisieras, que por cierto, me he olvidado de poner el Discord en el perfil de Twitch. Se me ha pasado. Pero ahí tenemos un Discord por si quisieras unirte también. A la verga, le metió una cachetadota por andar de chismoso. Y bueno, supongo que Yukiko, pues, por supuesto que asumió, ¿no? De que andaba de pervertido al preguntarle eso. Oh, sorry. I didn't mean to hit you so hard. A la verga, hasta le volteó la cara, hermano. My jaw! I'll be more gentle next time. Dale, seré más cuidadosa, dice. O sea que sí le va a pegar, pero con más cuidado. More gentle? No te hagas idea, Kanji. Aquí todos sabemos que la señorita Yukiko es para nosotros. Dice... Es que se hizo meme de que personajes como la pelirroja Mitsuru usaba prácticamente solo efectos de estado. Y a enemigos que son inmunes. Ah, chucha. O sea, mira, yo estuve en un grupo de Facebook de la comunidad de Persona. Pero sabes que como no había jugado los Personas anteriores, dije, puta madre, aquí me van a spoilear todo. Y voy a andar con cuidado de leer las publicaciones y de ver las fotos incluso. Pero al final me di cuenta de que sí, publicaban también de otros, de los demás juegos. Y dije,
No, aquí me voy a terminar spoileando todo y me terminé saliendo de la comunidad, del grupo de Facebook de Persona. Y más que todo porque para mí es muy importante la primera experiencia que tengo con los juegos. Entonces no necesito para nada de spoilers, porque si me spoileo de algo, pues no voy a ser capaz de disfrutar el juego, porque ya sé qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces siempre trato definitivamente de evitar todo tipo de spoilers. Dice, publicamos cositas, jugamos Fortnite, Valorant y se informa cuando alguien está en stream. Claro, cuando Jason anda en stream o cuando yo voy a hacer stream también, ahí lo ponemos en el grupo, ¿no? Dice, y Chie es para mí. Sí, es cierto, a Jason le gusta mucho Chie. Y sí, te caen spoilers grandes, sí, por supuesto. Un montonazo de spoilers y la mejor decisión que pude haber tomado. Por supuesto, ¿no? Oh, muchas gracias, Misa por el follow. Ahí salió el crashito bailando. Muchísimas gracias. Y si quisieras, te pasamos el link del Discord por si quieres ahí, jugamos Fortnite de vez en cuando, jugamos Valorant también, y anunciamos ahí también cuando hay stream, etcétera. Entonces, por si quisieras el Discord te lo pasamos, pues, ¿no? A ver, la próxima vez. Es justo lo que dije. What a pair of dimwits. Ajá, exactamente. Oh yeah, here's a present from me, Kanji. Oh. It's to celebrate you joining the team. Oh, sí es cierto, los lentecitos, pues, ¿no? Oh, so these are the glasses you guys told me about. Hurry and put them on. Lamentablemente no juego Valorant ni Fortnite. ¿Qué juegas, hermano? ¿Qué es lo que normalmente jugarías, pues, no? O algún juego online, qué sé yo. Porque nos podríamos poner de acuerdo todos y podríamos jugar algo juntos también, pues, ¿no? Huh? Sure, but hang on, aren't these different from everyone else's? A la verga, perdón por el eructo. Pero todavía no se ven los lentes de... ¡Ah! Los lentes estos de payasito. Bueno, no son de payasito, pero estos lentes, chistosos, pues, ¿no? Y de nuevo hay Yukiko cagándose de risa de los demás. Y con esa risa... creo que se puede justificar muchísimo el Shadow de Yukiko, pues, ¿no? Se escucha súper malévola incluso. Damn, dude, it looks great on you. Súper cagón Teddy, por cierto. Oh, entonces Yuki... No, pues quién iba a pensar que Yukiko iba a tener esa personalidad que ella misma se prestó para literal el troleo. ¿Qué dice? Overbodrio 2, salud. ¿En serio juegas Overwatch? Porque, puta madre, la otra vez estuvimos hablando con Jason de que recuerdo que la vez que salió yo lo probé y pues como lo probé solo también, pues, ¿no? Literal jugué como 2 horitas máximo y no lo volví a tocar más. Pero ¿qué tal es el Overwatch? Porque por ejemplo estamos jugando Valorant ahora último. Y pues el Valorant tiene sus habilidades y todo eso, pero no sé qué tan parecido podría ser con Overwatch, pues, ¿no? A ver. Yeah, real funny, you smartass. Why are you taking it out on me? Claro, como Yukiko no le puede pegar. Give me that. Kanji coge las otras gafas que tenía Teddy. You took my
my spare pair. Kanji, you must really like those. Oh, my side. De repente sí le gustan. Ah, no, para nada. This is the real one. It wasn't easy getting it to you. Oh, mira, le dieron lentes de sol, huevón. Y los demás tienen unos lentes así super X. Y ya le dieron lentes de sol. Bueno, supongo que valió la pena la humillación, pues, ¿no? Le dieron unos lentes super cool, de hecho. Dice, ¿Overwatch es un juego? Creí que solo era no por. Oye, sí es cierto, huevón. De vez en cuando te aparecen las estadísticas estas de qué sé yo, de Pornhub. Y de que la búsqueda, ¿no? De que qué juegos buscaron más en Pornhub. Y siempre está súper, súper alto, ¿no? El Overwatch. Ahí en la lista de más buscados. Why the hell did you bother making a spare if it's more useless crap? Oye, eso es cierto, mira, le dieron unos lentes super cool. Los demás tienen así lentes, como dije, super X, la verdad. Y lentecitos de sol le dieron. Damn it! I'll get you guys for this someday. Dale la verga. Dice, y sí es impresionante lo que unos animadores con tiempo y los diseños de personajes filtrados pueden hacer. Creo que ¿cómo se llama? Creo que estos modelos que usan para las animaciones los agarran básicamente de los modders de los juegos que pues ripean todos los modelos de los personajes principales, pues, ¿no? Entonces, los animadores que hacen las publicidades dentro de Pornhub, por ejemplo, simplemente se les hace fácil, ¿verdad?, agarrar los modelos y básicamente animarlos. Por supuesto que con cosas que nada que ver con el juego, ¿no? El próximo... ¿Qué? Lentes de contacto. Estaría bueno, ¿no? Que le den un poquito más de salsa al tema de los lentes. Porque es un buen toque que le hayan dado lentes de sol a Kanji. Siendo que, pues, por supuesto es que Kanji es el tipo rudo y es el motero, pues, ¿no? Estás en casa, dice Dojima. Oye, creo que puedo pasar ya tiempo con Dojima. Vamos a guardar. A ver. Pero Dojima está hoy aquí, entonces no puedo salir de noche a la calle cuando está aquí. Miércoles va a llover, lo cual significa tenemos boost para leer. Entonces voy a andar pendiente de eso. A ver. Hey. Anda, ¿qué tal? Bueno, igual debería haber dicho otra cosa. Dojima no sabe muy bien qué decir. No me considero un viejales, pero cuando estoy con adolescentes no sé de qué hablar. Dojima parece desconcertado, sin embargo, con tu nivel actual de carisma puedes hablar con él. Que por cierto, pues, hicimos lo mejor que pudimos para elevar la stat de carisma, para poder interactuar con Dojima. Siendo que, pues, básicamente es familia del protagonista, se podría considerar incluso hasta más personaje principal que nuestros compañeros del instituto. Entonces es súper importante Dojima y Nanako subirles de nivel su vínculo social, ¿no? Un monóculo. Oh, creo que en Persona 5 tal vez, o en internet, a Teddy en algún, así como que retrato que hacen de los personajes cuando hablan, creo que tal vez, pero tal vez es idea solo mía, ¿no? De que lo vi con un monóculo a Teddy, tal vez, quiero creer. La verdad es que no lo recuerdo. Podrían ser recuerdos inventados de la mente también.
¿Sientes que tu relación con Dojima se estrechará pronto? Sí, vamos a pasar tiempo con Dojima. De hecho, va a ser la primera vez que vamos a pasear tiempo con Dojima. ¿Tanto te aburres? Vale, pues siéntate. Dojima suspira, pero parece contento. Genial, huevón. Hey. Oh, ok, no hay actuación, entonces pues me toca actuar a mí. En fin, ¿a qué te has dedicado después de clase? ¿Qué dice? Le diría que al intentar subir en días de lluvia obtiene puntos extra en las estadísticas sociales. Sí, claro. Es igual que en Persona 5, pues, ¿no? Los días de lluvias hay un boost. No solamente en las estadísticas al momento de estudiar, sino que también cuando lees un libro. Aunque creo que en este juego el leer los libros no aplica. Porque creo que me di cuenta de que no aplicaba cuando intenté leer libros mientras estaba lloviendo en el juego. Creo que es más que todo para cuando lees en la biblioteca. Ok. ¿A qué te has dedicado después de clase? A quedar con mis amigos, a asistir a las reuniones del club, a trabajar, a nada. La verdad, Dojima, te voy a ser muy sincero, estamos haciendo un mejor trabajo incluso que tú al ser policía. A ver, ¿qué le podemos...? A quedar con mis amigos, asistir... Bueno, estamos haciendo estas dos cosas, a quedar con amigos... Bueno, estas tres cosas. Estamos haciendo todo prácticamente. Pero como es Dojima, lo más probable es que se sienta orgullosos de nosotros si le decimos que a trabajar. Entonces, pues, a trabajar. I see. ¿Ah, sí? Eres bastante responsable para tu edad. Ajá, me lo imaginaba. Claro, por supuesto, ahí están los 3 puntos de amistad. Claro que sí. Dice, también otra cosa es el radio de aparición de manos de la avaricia. Ese sí no sé a cuál te refieres. El radio de aparición de manos de la avaricia. ¿Puedes pasar un poquito de contexto con eso? No sé exactamente a qué te refieres. Misa. A ver, dice, Dojima está impresionado, por supuesto. Le acabamos de mentir, por cierto, aunque del todo mentira no es también. Esto se está convirtiendo en un interrogatorio, ¿verdad? No necesariamente. Pero no es común que tengamos mucho en común, a excepción de los asesinatos. Todavía sospechas de mí. Hablar no es lo tuyo, ¿verdad? Háblame de ti. Yo creo que háblame de ti. Como para cambiar de tema, ¿no? ¿De mí? Te interesan unas cosas muy raras. Dojima se encoge de hombros. Entonces, pues, ¿de mí? Dale, pues, ni modo. Hablamos de mí. Dice, lo que ves es lo que hay. Soy un simple policía de pueblo que vive con su hija. No creo que sea algo que le resulte interesante a un adolescente. Pero, ¿sabes qué? Es estupendo tenerte en casa. ¿Qué dice? Al llover en las dungeons aparecen unos enemigos con mayor porcentaje que dan mayor experiencia con apariencia de manos doradas. Ok, claro. Sí, sí lo había pillado, aunque... ¿Cómo se llama? No lo recordaba con ese término como tal, pues, ¿no? O sea, serían como los Shadow Comodín, básicamente, que hay en Persona 5 también. Que es este Shadow que aparece de una... De donde estas cosas que aparecen los genios. Claro, porque prácticamente este Shadow de Persona 5, el Shadow Comodín también, que cada uno tiene su debilidad elemental. Básicamente no solamente te da un montón de experiencia, sino que también bastante más dinero, ¿no? De lo normal que un Shadow te daría, pues, ¿no? Sí, ya estoy por el dato de todas formas. Sí. Pero creo que en este juego no tienen debilidad, o sí tienen debilidad. La verdad es que no me he puesto a experimentar si es que tienen o no. Entonces, no estoy seguro, sinceramente. Dice, pero ¿sabes qué? Es estupendo tenerte en casa.
Oh, gracias. No pensaba que Nanako estaría tan feliz. Caray, ya estoy cansado de oírla hablar tanto de su hermanito. Es cierto, es que también estamos siendo buenos con la niña, pues, ¿no? Entonces, es que la niña también se la pasa aquí solita, pues el Dojima literal se la pasa todo el rato fuera y deja a la niña sola aquí. Y lo que menos podemos hacer, pues, es tratarla bien, ¿no? Yo te considero más un hermano muy joven que un hijo. Supongo que porque Dojima no es tan mayor también, pues, ¿no? Tampoco hay que pasarse. Esa respuesta es súper también muy cagón para responder eso. ¿Debería llamarte hermano mayor? Para allá, me estás asustando. Oye, que por cierto, ¿qué tal está mi actuación de Dojima? Nada mal, ¿eh? Dice, aquí no tienen, a excepción de poder recibir daño físico. Oh, sí, me lo imaginaba porque, por ejemplo, en una otra ocasión intenté, por supuesto, checar si es que tienen alguna debilidad elemental. Y me sorprendió también de que las pocas veces incluso que lo intenté, pues no tuvieran debilidad elemental. Entonces dije, pues lo más seguro es que no tengan debilidad elemental. Y básicamente cuando se trata de estos comodines, de las manitos doradas, dependería muchísimo de lo que vendrían siendo los críticos, pues, ¿no? Entonces, precisamente por eso también fíjate que estuve yo ignorándolos un poco, siendo que no solamente tienen un montón de vida, sino que también tienen resistencia mayormente a los ataques físicos. Entonces, se prolongaría demasiado el combate contra esto. Siento que no solamente vienen en individuales, sino que la mayoría del tiempo siempre son múltiples. Siempre son múltiples y más de 3. O 3. Y pues se alargaría muchísimo el combate. Dice, friazo el prota con esa respuesta. Exactamente, súper cagón pues, ¿no? Dojima se ríe alegremente. Ok, y que por cierto, creo que ya garantizamos que la siguiente vez que interactuemos con Dojima, suba de nivel directamente. Hemos ganado un montón de puntos de amistad, eligiendo las respuestas que hemos elegido ahora. Creo que hacía mucho que no me reía tantísimo. Ok. ¿Has podido hablar con sinceridad con Dojima? ¿Sientes que tu relación con Dojima se ha estrechado? Nivel 2. Bueno, vale. Pero sí, pues prácticamente vendría a ser la primera vez que interactuamos con Dojima fuera de lo preestablecido, ¿no? Oh, él tiene el arcano Hierofante. Es el arcano de... ¿Cómo se llamaba? De Kakyogi, ¿no? En JoJo, básicamente. El Hierofante Green. Dice... Vale, tengo que terminar de procesar unos datos del trabajo. No te vayas muy tarde al sobre, ¿vale? ¿Al sobre? ¿Cómo que al sobre? Ah, se refiere al... Siempre me olvido cómo se llama. Al futón, pues. Dice, si hay algo que necesites saber, por acá andaré. El Hierofante verde. Claro, pues, ¿no? El Hierofante green. Dale, Misa, muchas gracias por el apoyo. Por supuesto, en caso de que me haga falta algo o tenga duda con algo, siempre y cuando, por supuesto, sin spoilers, ¿no? Todo bien, todo bien. Muchas gracias. Dice, alias Dona Aguada. No, acabas de tocar una herida profunda. Acabas de abrir una herida. A ver, voy a tomar agua, huevón, porque se me seca la voz acá. Le das las buenas noches a Dojima y te vas a tu habitación. Ok. Martes nublado. Oh, the instant noodles really hit the spot. Muy Naruto esta escena comiendo instantáneos. You know, the rainy season's just about here.
Que por cierto, cuando los personajes hablan, ahí es cuando no actúo los diálogos, pues, ¿no? Para descansar un poquito mi voz también. Dice, ya me tienes a mí para el Halo y ahora al Misa para el Persona 4. ¿Cómo crece la comunidad? Sí es cierto, Jason nos ayuda muchísimo cuando jugamos Hollow Knight. Porque pues Hollow Knight también es un juego enorme y pues prácticamente sería bastante complicadito saber todo. Y pues por eso tenemos al Jason acá en el chat siempre para ayudarnos, siempre cuando sea necesario, pues, ¿no? Siempre a Jason sabe que estoy muy muy agradecido con su apoyo y la verdad es que es bienvenido siempre. Y por eso le dije a Jason, pues, ¿no? A fin de año, fan fiel, le regalamos una Play 5. Ay. No, pero acá todos nos llevamos súper bien, la verdad. De hecho, de vez en cuando también está observador acá en el chat. No siempre anda por acá, pero sí, por supuesto, de vez en cuando lo tenemos acá también. Y por ejemplo, Sama también, aunque Sama anda medio desaparecido, pero Sama sí se desaparece así como que por temporadas y luego regresa. Pero pues a ver si regresa también esta vez, supongo. Dice, joder, canal en ascendencia. Sí es cierto, y probablemente también tal vez siga subiendo un poquito más, siendo que andamos subiendo los bots de ¿cómo se llama? De los streams básicamente a YouTube, y pues ahí también tenemos los bots en YouTube, pues, ¿no? Y probablemente gente de YouTube con el tiempo vayan a ir viniendo para acá, es lo más probable, entonces pues poco a poco, ¿no? Dice, orgulloso de tu progreso, Dancho, a seguir así, este mod sin paga andará casi siempre por acá. No, y más que mod, ya lo he dicho muchas veces también, todos ustedes muchachos, más que mod o lo que sea, son para mí mis amigos, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente están acá en el chat, que por supuesto lo agradezco muchísimo, sino que también porque jugamos juntos y porque en el Discord podemos poner memes y tal. Entonces, por eso mismo, pues, ¿no? Por eso también quería preguntarle, y le preguntamos a Misa por si jugaba algo, como para poder también jugar una que otra cosa, o algún otro jueguito por acá, un día, pues, ¿no? Y armamos el squad y así. ¿Qué dice? Si él te está encerrando en su sótano, haz una señal. Sí es cierto, ¿no? Y el Jason acá debajo en el primer piso, ahí encadenado con una cinta aislante en la boca y con los ojos vendados, ¿no? Aunque si estuviera con los ojos vendados, pues no podría escribir en el chat. Ya mismo llega la época de lluvias. Sí es cierto, para aprovechar el bonus de estudiar. ¿No es un poco pronto? Ah, no, ok. En esto sí me ahorro un poquito el actuar yo. Once it starts, it'll be raining every night. Ajá. We'll have to keep a constant eye on the Midnight Channel. Es cierto. Checar el canal de medianoche de vez en cuando. Crap, I didn't even think of that. Well, so it goes. A ver. I thought you were worried about the rain because of the school campout. Sí es cierto. Se supone que van a ir de campamento y va a estar lloviendo también, pues, ¿no? Why are you so excited about that? That's right, it's the first time for you two. Ah, claro, sí es cierto. Sí es cierto que Yosuke también, pues, es de Tokio, prácticamente igual que el protagonista. You realize the only purpose of the school campout is to develop a love for one's hometown and young people, right? Develop a love? Es fomentar el amor por el pueblo entre los jóvenes. Ok, sí, pero no solamente hacia el pueblo, sino que también a los demás estudiantes. ¿Qué dice? Gracias a Dios no estoy en Perú.
Sí, es cierto. Jason es de Uruguay, pues, ¿no? Jason es de Uruguay. Uruguay, tierra del buen bananero. Dice, ¿se dan cuenta de que el único propósito del campamento es fomentar? Ah, ok, sí. Yeah, they tell us that up front. So? Ajá. Well, you see, the way we supposedly develop that love is by picking up trash off mountain. Oh. Básicamente, entonces el campamento es una excusa para poner a los muchachos a hacer trabajo comunitario. Que por cierto, Misa, ¿de dónde eres? Develop a love my ass. That's slave labor. ¿Eres de por acá de Perú o por algún o no sé, de por acá cercano en Sudamérica o tal vez Centroamérica o Norteamérica? Bueno, con Norteamérica pues nos referimos a México, pues, ¿no? A menos que estés, por ejemplo, viviendo ya sea en Canadá o Estados Unidos y así. Que por cierto, también tenemos un seguidor de España, pero pues precisamente porque es de España y el horario en el que nosotros hacemos streams es muy difícil, pues, básicamente... ¿Cuál es la palabra? Ah, se me fue la palabra, huevón. ¿Concurrir es la palabra, creo yo? ¿Sí? De un país que empieza con P. ¿Perusalén? No, pues... Ah, mira, podría ser Panamá, Paraguay. ¿Qué más tenemos con P acá en Latinoamérica? Puerto Rico. Y no, creo que no hay más países con P, ¿verdad? Portugal. No, pero Portugal está en Europa, pues, ¿no? Dice, ¿recoger basura? Pues vaya forma de mierda de fomentar el amor. Nos hacen currar como esclavos. Exactamente lo que dije. Well, the night's kind of fun. We cook our own meals with mess kits and sleep in tents. Ah, bueno, claro, el aspecto social es lo que justifica, pues, ¿no? Y hace que todo esto valga la pena. Más que todo, buenos tiempos, pues, ¿no? Con los compañeros, con los amigos en general. Nosotros 4 estamos en el mismo grupo. The same group, huh? Does that mean we sleep together at night too? Este huevón ya se está haciendo ideas en la cabeza. Dice, Paraguay, lamentablemente. ¿Por qué lamentablemente? No creo que pueda ser tan malo, ¿sí? No, pues al menos no eres de Bolivia, hermano. No, no es cierto, bromita. No me funen, por favor. Sí es cierto, huevón. Sí es cierto, pues no, obviamente, por supuesto. O sea, son pubertos, son adolescentes. Ni cagando van a dormir en las mismas tienditas, pues no, por supuesto. Que los van a separar por sexos. I'm warning you. If you leave your tent at night, you'll be expelled on the spot. Lo van a expulsar por imbécil si es que se le ocurre. This gets worse and worse. I thought it was gonna be fun. Ni modo, no habrá espiar a las minitas, Yosuke. It's only for one night and we disband before noon the next day. It doesn't last very long. Okay. Oh, we did have some fun at the river before going home last year. Do they let you go swimming? Yo creo que incluso estos momentos, ¿no? Fuera de la escuela que tienes con tus compañeros y así son los mejores momentos de la escuela. Porque prácticamente, o sea, sales de la rutina, ¿no? Y pues básicamente es recreación con tus compañeros, con tus amigos que tienes en la escuela. Y se crean momentos
Y se crean momentos súper, súper... como son también escasos momentos, se crean estos momentos súper especiales que todo el mundo recuerda. Y justamente también, por supuesto que se me vino a la mente un momento en el que yo andaba en la escuela y que salimos fuera de la escuela y que prácticamente terminamos todos bañados, todos empapados, regresamos a la escuela y así también nos fuimos a casa, todos empapados. ¿Empapados por qué motivo? Porque salimos a un parque y en este parque están estas cosas que riegan el pasto automáticamente, ¿verdad? Y que es como que es un y que va girando así como si fuese una torreta. Y básicamente o sea, nos valió verga literal la escuela y los profesores. Y todo el mundo fue a mojarse, ¿no? Y pues prácticamente sí, por supuesto, un momento inolvidable, pues, ¿no? Qué buenos recuerdos. ¿Qué dice? Hoy Dancho, la familia crece por aquí. Hoy conocí a mi cuñado. A la verga, no sé por qué justo ahí me dio un por toser. ¿Cómo? ¿Cuñado? O o sobrino. Así creo que comentaste, ¿verdad, Jason, que tenías hermana? ¿Cuñado o sobrino? Por eso pregunto, ¿no? Dice, no tiene nada de malo. Eso sí, hay que tener cuidado con que no te apuñalen. Eso es cierto, eso es cierto. Y no tanto que te apuñalen tal vez, sino que también que te ofrezcan droga por ahí afuera, huevón. Sí puede pasar, por supuesto. I think so. There's always someone who takes a dip, although we didn't. Siempre hay alguien que se pega un chapuzón, pero nosotros no nos metimos. Oh, mira, justo andaba hablando de mojarse, ¿no? No, pues nosotros sí nos super valió verga los profesores. Y prácticamente fue como ir a un parque acuático. Y la verdad es que fue un momentazo, un momentazo. Porque no solamente fue mi salón, que terminamos todos empapados y llegamos todos empapados también a la escuela, sino que fue prácticamente toda la escuela. Pero nunca se atrevieron, o bueno, al principio pues nadie se quería atrever. Pero después por ahí un loquito se atrevió y dije, pues, y todos dijeron, ya, la verga, y todos se metieron, ¿no? Pues súper, fue increíble. Dice, cuñado, hoy vino a presentarse y a pedirle permiso a mi vieja para hacer la relación oficial. ¡A la verga! No, pues, si va muy en serio la relación de tu hermana, entonces. Bueno, pues, la verdad que bueno. Que le vaya muy bien en su relación a tu hermana. Y siempre pendiente también. Como tu hermana, pues por supuesto es mujercita, ¿no? Hay que tener muchísimo más cuidado con las hermanas que con los varones, pues, ¿no? Mucho ojo por ahí. Y aparte, Jason, es tu responsabilidad, por cierto, por ser el hermano también, pues, ¿no? Entonces, ahí siempre cuidando a su hermana. Dice, siempre hay alguien que se pega un chapuzón, pero nosotros no nos metimos. I see. So you can swim in the river. Bro ya se anda imaginando a las flacas con bikini, weón. A ver. Entonces, Misa es de Panamá. Panamá cuenta como Centroamérica, ¿verdad? Creo que sí, ¿no? Dice, está el profe hijo de puta. Dice, oye, Stefan, ¿sabes que estamos en la Semana de la Salud? ¿Y no formas parte de la Asociación de la Salud Infantil? Vamos, que eres un pedazo de vago. Esa es la voz que le hacemos al profe pues, ¿no? Es la voz que yo me imagino que tendría. Odio a los perezosos inútiles como tú. Pienso apuntarte para que sustituyas a un miembro que está enfermo. Ok. Wait!
Oh, no jodas, ¿no me va a dejar ir al campamento entonces? Qué hijo de puta. No sé cómo será la vida de un estudiante en la ciudad, pero aquí todo el mundo tiene que arrimar el hombro. No me digas que eres lo bastante hombre como para ocuparte de algo tan fácil. No quiero. Váyase a la mierda, profesor. Demasiado tarde, ya te ha apuntado, dice. No, pues sin avisar. Ahora, tira para allá o te expulso, dice. Esa caminada. Creo que hasta ahora no había visto su animación de caminar. Ay, buena suerte, dice Chie. Ah, la verga, pero no hay forma. ¿Cómo se supone que no voy a ir al campamento? Anda, eres Stefan, ¿no? El nuevo. No, pues en el colegio por alguna razón todo el mundo te conoce, pero pues ni modo. Tremendo el profe. ¿Cómo se pronuncia? Yo le digo Moroka nada más. Pero supongo que podría pronunciarse también como Moruka, tal vez. ¿Te has hecho daño o algo? Preguntan. Les explicas que te han enviado para sustituir a alguien. Menos mal, nos estábamos quedando sin gente. Tenemos que pasearnos por el instituto por si la gente necesita ayuda, pero alguien tiene que quedarse a vigilar. Que por cierto, pues no esperen que actúe un personaje femenino con voz femenina, porque claramente no tengo voz femenina. Dice, no sé, yo tengo la doble O como una U. Claro, pues, ¿no? La doble O podría ser como una U. Rey imbécil también puede ser. Claro, exactamente, así es como le llaman también, pues, ¿no? En el juego. A ver, dice... ok. Stefan, ¿te importa quedarte y atender a quien venga? Eso sí, no toques los medicamentos. Si viene alguien, usa el botiquín de primeros auxilios. Aparte de eso, solo debes ocuparte de los vendedores y de atender las llamadas. Pero el teléfono suena poco. La Asociación de la Salud Infantil se dispersa por todo el instituto. ¿Eh? Aquí hay alguien. Hombre con traje. Hola, soy Kitao de Farmacéutica Santo. Ok. ¿No hay ningún adulto por aquí? ¿Puedes entregar un mensaje de mi parte? El centro ha hecho un pedido de gasas, pero necesito saber si puede esperar hasta dentro de unos meses. Dale saludos a tu profesora. Pues ni idea, el profe ese de mierda me mandó para acá. Gracias por la ayuda, ¿ha pasado algo? Pues un bro trajeado vino. Le dices que ha venido un representante, ajá. Deberíamos avisar a la profesora. ¿Te acuerdas de su nombre? No, pues... Quitado de Sando. Era Sando, pues, ¿no? No, pero la profesora dice... Pero no era mujer o... No, era un bro. ¿Cómo que profesora? Kitano de Sando. No, pues es Quitado de Sando, pues, ¿no? A ver. Ah, ha venido por las gasas, ¿no? ¿Qué te ha dicho? Que si podemos esperar 2 meses. Que pidamos de nuevo en 2 meses. Que si podemos esperar un mes. Que 2 meses. Vale. Se lo diré a la profesora. Dejas que ella se encargue de comentárselo a la profesora. ¿Te has equivocado? ¿What the fuck? ¿Me he equivocado? Me han corregido cuando he llamado. Ah, bueno, al menos lo corrigieron. Le has dado una información errónea y has dejado en evidencia a la profesora. Bueno, pues en primer lugar yo no quería estar acá. Pero dijo en 2 meses. Puta madre. Bueno, hablamos de lo que he descubierto por el instituto. Ah, hablemos de lo que he descubierto por el instituto. Vale, el grupo 1... Ah.
Ah, ya no entendí nada de qué están hablando. Sí, porque Konishi no está. Puta madre, creo que tengo que prestar atención en esto. Ay, Konishi, me suena ese nombre. Después de lo que pasó, no le ha quedado otra. Tendrás que encargarte también de lo suyo. Ah, están hablando del bro este que se supone que se enfermó, ¿no? Hola, gente. Es la profesora con la que cagamos, ¿no? Siento llegar tarde. No, no pasa nada, dice. Oye, que no tienes que venir, en serio. Ah, es el bro que se enfermó, ¿o no? Bastante tienes con ayudar a tus padres en la tienda. Te hemos encontrado sustituto, así que no te preocupes. Ah, what the fuck, creí que era la profesora. Es que parece mujer, huevón, ¿no? Díganme que no soy el único que parece mujer. Y no solamente mujer, o sea, mujer a partir de, por ejemplo, no sé, de 30, 35 años en adelante, huevón. Es que realmente parece mujer. No quiero ser el único. Bueno, pues ayúdale a Stefan a limpiar la clase. ¿Cuál limpiar la clase? Él se va a quedar aquí solo. Yo me voy a la verga porque me voy al campamento con los muchachos. Hay que informar a la profesora, así que... ¿por qué no limpian un poquito y se van a casa? Bueno, me piro, dice. Soy Konishi de primero. Ok. ¿Conocí a Sasaki? Konishi. Pues soy su hermano. Vaya forma de presentarse. Diciendo, pues, ¿sabías que yo soy el hermano de la minita que mataron? Puta madre. Eres amigo de Hanamura, ¿verdad? Hanamura, ¿quién es Hanamura? ¿Es Yosuke Hanamura? Creo que sí, ¿no? Sí. Me cae fatal. Y tú también. No, pues, gracias. ¿Me puedo ir ya? ¿Cómo que te puede decir? Tú te vas a quedar aquí, imbecilote. No, ayúdame a limpiar. Tengo que ayudar en casa. ¿Y para qué viniste entonces? Te vas a quedar tú solo aquí, más bien. Es un desastre, lo entiendes, ¿verdad? Primero ayúdame, no te vas a ir, pendejo. Vale, yo me ocupo de las estanterías. ¿Me das un trapo? ¿Qué dice? Limpias tu parte y ayudas a la Asociación de la Salud Estudiantil. ¿Cómo te han mandado? Los demás miembros no regresan, así que decides volver a casa. Que por cierto, qué hijos de puta. Y se les notaba que no iban a volver. Welcome home. Welcome home. A ver. Oh, hoy es nublado, ¿verdad? Le pides permiso a Nanako y cambias. Ajá. Sí. No, mañana. Hoy es nublado, mañana llueve. Vale. ¿Cuánto vamos de stream? Vamos 3:20. Tal vez unos 15, 20 más. Para concluir el stream, pues, ¿no? A ver. Vamos a aprovechar entonces, pues, todo el tiempo que tenemos por acá. Abres la nevera, hay cereales de chocolate enfriándose en el estante inferior. ¿Quieres comerlos? Creo que comer hace que pase el tiempo. No estoy seguro. Voy a guardar la partida nada más. Por si las moscas. Por si las dudas. A ver. Que por cierto, casi nunca te aparece nada en la nevera. Y pues a aprovecharlo, de hecho. Cuando se puede. Te comes un paquete. El chocolate frío está muy dulce. Bueno, no pasó el tiempo, ¿vale? De hecho, me gustaría pasar tiempo con Nanako. Tiene bastante rato desde la última vez. Y... prioridad le doy a los personajes principales en comparación, por ejemplo, a los más secundarios, ¿no? Que por cierto, principales para mí cuenta lo que vendría a ser pues la familia del protagonista y los del equipo principal. O sea, Yukiko, Chie, Yosuke y Kanji, ahora nuevo.
Dice calle comercial. No hay nadie por acá. Está vacío, de hecho. Lo cual se siente un poco extraño. A ver. Vamos a darle una mariquita. Lo mismo de siempre. Vale. Ajá. Y nos vamos. ¿Tendrán algún diálogo nuevo estos bros? No, es lo mismo. Están hablando del fantasmita fuera al santuario. A ver, ¿hay algo por acá? Es Aya, el restaurante chino. Hay un cartel de coraje. Necesitamos coraje para invitar a salir a la minita esta otra. Fuck. Pero quería pasar tiempo con Nanako, huevón. Una decisión muy difícil. Elegir entre una minita o tu hermanita. Puta madre. Verga. No sé qué elegir. Me ponen entre la espada y la pared. Acá está el viejito, a ver. ¿Tú también estás de guardia? ¡Qué bien! Los habitantes de Inaba no dormirán tranquilos hasta que el asesino sea llevado ante la justicia. Quiero resolver este incidente y hacer que Inaba recupere la tranquilidad que tanto adora mi mujer. Ok. Vale. Hola, ¿qué haces aquí? Acabo de salir del curro o del trabajo, ¿no? Si te aburres, siempre podemos hablar un poco de lo que se tierce o de lo que salga, ¿no? Yosuke parece estar aburrido, a lo mejor le agrada que hables con él. ¿Quieres pasar la noche con Yosuke? Que por cierto, esa expresión nunca va a dejar de sonar rara. Pasar la noche con... no, pero creo que Yosuke por ahora no es prioridad. Pero puta madre, podría también subirme al coraje para poder interactuar con la minita esta, pues, ¿no? De la escuela. Fuck, no sé qué hacer. No, la familia es primero, a la burger, la minita. Vamos a pasar tiempo con Nanako. Ahora vamos al santuario, de repente hay algo nuevo, lo cual dudo. ¡A la verga! No sé por qué me asustó si siempre está acá. Vine a ofrecer una maleta para... ¿Será la misma? No recuerdo que tuviese el cabello negro. Creo que tenía el cabello marrón. El pueblo marrón. Puta madre, sí me asustó. Me asustó el hecho de que la recordara con cabello marrón, no con cabello negro. ¿Qué dice? Hay formas de subir el coraje. Hay formas de subir el coraje, creo que con trabajo y viniendo a ella durante las noches. Y con libros, creo también. Pero por ejemplo, como teníamos aquí una oportunidad de poder ir a la ella y aumentarlos un poquito más. El coraje es que pues la estaba pensando. Pero creo que sería mejor pasar tiempo con Nanako, pues, ¿no? Creo que es prioridad para mí. A ver. A ver, déjame ver por acá. Que por cierto, Misa, quería preguntarte. ¿Sabes para qué sirve entregarle la mariquita a la bartender aquí en el barcito en la noche? Porque lo he estado haciendo y la verdad es que siempre me olvido de investigar para qué sirve esto y para qué también, por ejemplo, sirve el tema de darle bebidas al niñito que está afuera al santuario, que es él quien te entrega las mariquitas, ¿no?
Entonces, realmente no sé qué ventaja tendría en el juego, ¿no? Porque siempre se me olvida de investigarlo. Y lo mismo con el tema de las armaduras, del manejo de objetos que te dropean en las dungeons, pues, ¿no? Entonces siempre me olvido. Dice, en las dungeons, al vencer a cada jefe podrás encontrar uno secundario que sube coraje y te da un arma de cada personaje. Por ejemplo, en el dungeon de Yukiko había un boss después de haber derrotado al Shadow de Yukiko. Lo vencimos, pero no recuerdo bien si es que me subía el tema del coraje o no. Probablemente sí, puede que lo haya olvidado. Ya tiene bastante rato desde el dungeon de Yukiko, entonces por eso básicamente, ¿no? Lo que sí me acuerdo es que me dio un ítem. Y probablemente sea ese el arma que te refieres, ¿no? Que dropea. Pero que me subiese el coraje no lo recuerdo como tal. A ver. Y que por ejemplo, en el dungeon de Kanji todavía no he podido explorar con los demás, ya que Teddy no me dejaba. Porque literal ya estamos a punto de tener a Kanji incorporándose en el equipo, pues, ¿no? Ok, vamos a ver si es que hay algo nuevo tal vez en la ribera. Puede que sí, puede que no. El perrito está escarbando con una determinación admirable. Que por cierto, este perrito también probablemente tenga algo que ver con alguna misión secundaria, pues, ¿no? Si el juego te dice que está escarbando un montón, puede que pues esté buscando algo, ¿no? Algo valioso debajo de la tierra. ¿A dónde quieres ir? No, ya volvemos a casa. Dice, los insectos sirven para usarse como cebos de pesca. Oh, vale, sí me lo imaginaba, pues, ¿no? Pero por ejemplo, el darle los insectos a la bartender ¿vendría a ser importante o no? Dice, la señora te pide algunos objetos para hacer armas. No sé por qué el mod estaba regulando la palabra mariquitas. Supongo que por la discriminación, pues, ¿no? Pero ya lo permití, Dice, la señora te pide algunos objetos para hacer armas. Lo de las mariquitas es para que te lo cambie por pan. El pan también sirve como cebo para pescar, me imagino, quiero creer. Claro, la señora te pide objetos para cambiarlos por armas. Eso sí lo vi, ¿no? El pan es otro cebo. Ok, vale. Supongo que vendría siendo para determinar qué tipo de peces que quieres pescar, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí el fantasma que está fuera del santuario pide un pez dorado, no sé qué cosa. Y me imagino que ha de ser el pez ya que consigues teniendo todo bueno, con el mejor anzuelo, pues, ¿no? Dice, igual ahora les diré vaquitas de San Antonio. Nah, no te preocupes, de todas formas, el Autobot acá siempre me informa de cualquier cosa, pero siempre que no esté en el contexto de discriminación o ofender, pues ningún problema, yo lo puedo controlar también acá, no hay ningún problema. No, y sigue usando la palabra nada más porque pues no es una palabra malintencionada tampoco, para nada de hecho. A ver, vamos al santuario nada más para checar. Y me imagino que sí, te debe pedir el anzuelo máximo, pues, ¿no? Dice, pez dorado rojo. Claro, para cazar este pez dorado que pide, me imagino que sí debes necesitar así un anzuelo bien pro, pues, ¿no? Que por cierto, no recuerdo exactamente cómo en Persona 5... se hace el tema de los anzuelos. Pero creo que era más por progresión, ¿no?
Y también, por supuesto, el clima, ¿no? Ya sea que haya lluvia o que, no sé, esté nublado o soleado, etc. Pero no recuerdo del todo bien. Recuerdo sí, obviamente, por supuesto, porque para tener el platino de Persona 5 necesitas farmear y farmear y farmear el tema de la pesca y que te salga un pez en específico. No, y no solo uno en específico, sino que son varios incluso, para que te salten los trofeos que son requeridos con la pesca, ¿no? Entonces, creo que en este juego es un poco diferente. Dice, depende más que nada el anzuelo pero pescar es medio raro. El cebo en el anzuelo. Ok. Claro. Ok. Por ejemplo, en Persona 5 recuerdo que era un minijuego que tenías que mashear un botón una vez que tenías, o sea, primero tirabas el anzuelo, pues, ¿no? Con la caña. Y luego tenías que esperar a que el pez pescara. Y luego tenías que presionar un botón. Y pues era un botón en específico, porque si no le dabas al botón correcto, pues el pez se alejaba más y más, pues, ¿no? De eso me acuerdo en Persona 5, por ejemplo. Pero en este juego, hasta ahorita de hecho no he pescado ni una sola vez, porque le quería más que todo dar prioridad a los a los personajes principales, ¿no? Para poder subir de nivel sus arcanos y todo. Ok, entonces me voy a casa para poder pasar tiempo con Nanako y después para poder seguir subiendo de nivel su arcano también. Vale. Sí. Ok, vamos a pasar tiempo con Nanako. Ah, se contentó la niña. Dice, pasas un momento muy especial con Nanako. Que por cierto, Misa, una pregunta muy muy importante. ¿Cuál es tu canción favorita de Persona 5? ¿Y por qué es Last Surprise? Dice, pasas un momento muy especial con Nanako. Ok. Día de lluvia. Vale. Profesor Kondo. Ya estamos en junio, ¿eh? Pues buenas noticias. Tatsumi, el estudiante de primero, ha vuelto al instituto. Se refiere a Kanji. Sé que es época de lluvia, así que quizá no estén muy motivados, pero vamos a animarnos entre todos, ¿vale? Yo odio este tiempo porque no puedo salir a hacer deporte. Bueno, verlos por la tele tampoco está tan mal. El otro día me enganché a una competición de Heikindai o Eikindai. Qué delicado sentido del equilibrio. Aunque no me extraña que los hombres no se atrevan a intentarlo. Oye, dice Yukiko, ¿qué deporte es el Eikindai? Puta madre, no tengo idea, preciosa, pues no soy japonés. Pero pues dice barra fija, salto, barras asimétricas, natación sincronizada. Puede ser natación sincronizada porque el profesor dio ahí como que una pista diciendo que a los hombres no les gustaba tanto, ¿no? Puede ser natación sincronizada, aunque la natación sincronizada también es una disciplina de hombres, pero creo que es mayormente, ¿no? Cubierto y practicado por mujeres. Dice barra de equilibrio o barra media. Puta madre, no sé, hermano. Aquí tenemos 4 opciones, ni siquiera son 3 como normalmente son. Y pues es que también, ¿cómo se supone que sepa esa respuesta? Siendo que pues, o sea, sí, el juego más que todo va enfocado en Japón y probablemente sea algo cultural para ellos saber esto, ¿no? Pero para gente como nosotros fuera de Japón, pues estaríamos en cero, literal. Tendríamos que ser como que tal vez super hardcore en deportes para saber incluso deportes que se practican culturalmente en otros países. Pero yo no soy esa persona, lamentablemente.
Creo que vendría bien, de hecho, checarlo aquí en el Google. Nada más para hacer la trampita, pero es que literal el juego nos está tirando una pregunta muy específica, pues, ¿no? A ver, vamos a checarlo acá rapidito. A ver, a ver. Heikin Dai, a ver. Ah, mira, acá está. Dice, mientras el señor Kondo explica un deporte llamado Heikin Dai, Yukiko se acerca y te pregunta ¿qué deporte es? Ese deporte sería la barra de equilibrio. La barra de equilibrio, la profesora... la barra de equilibrio, pero a ver, déjame ver en imágenes. Quiero ver de qué trata este deporte porque ni siquiera me lo imagino más o menos cómo es. Ah, es como trapecio. Ah, básicamente es gimnasia. Sí, básicamente es gimnasia. No, pues jamás iba a ¿cómo se llama? A adivinarlo con ese nombre, pues, ¿no? Si hubiesen mencionado, por ejemplo, algo más como que general, no sé, como que ejercicios de gimnastas que las mujeres se ven muy elegantes y que por eso, por ejemplo, a los hombres no se animan tanto a este tipo de deportes, pues hubiese sido diferente, pues, ¿no? Fuck, a ver. Aquí dice la barra de equilibrio, pero barra fija, salto, barras asimétricas. A ver. O sea, acá en el Google te ponen la respuesta, pero no dice exactamente lo mismo que en el juego de Team Marine, o sea, a la suerte. A ver, déjame ver para no cagarla también, pues, ¿no? ¿Qué estamos? Es junio 6. Oh, aquí está julio, de hecho. Oh, ok, acá dice barra fija. Vale. Le has dicho la respuesta que te parece correcta. Ok. No, le hubiéramos tirado a la suerte si es que era así como que una pregunta súper, o sea, una pregunta que deberíamos saberlo, pues, ¿no? O sea, que nada más nos faltó cultura para poder saberlo. No, pero en este caso era como que una disciplina de gimnasia así como que súper cultural de Japón, pues, ¿no? Entonces ahí el juego, básicamente, pues, como lo mencioné, de que este juego prácticamente está enfocado para el público japonés más que para globalmente, pues, ¿no? Dice, anda, no me lo esperara que supieras. Ah, mira, justo, incluso el profesor mismo dice que no se lo esperaba. Y pues, precisamente, dice, ¿soy yo? Hoy aprendiste más temprano, Dancho, son las 12. Y ya llevas 3:40. No, de hecho creo que prendí un poco más tarde de lo normal. Ah, es que casi está por completar 4 horas de stream. Creo que es por eso. Sí, creo que sí, porque mira, por ejemplo, lo normalmente siempre era de terminar stream a las 3:30. Aquí en mi horario de Perú. Pero, de hecho ya van a ser las 10. Faltan prácticamente 6 minutos. Son las 9:54. Que por cierto, ¿qué hora es en tu país, Misa? ¿Qué hora es por allá? No, pues el profesor ni siquiera tampoco esperaba que supiésemos. Pero, si no sabes algo, pregúntamelo a mí y no a él, Yukiko.
No, pues, pero es que Yukiko sabe que nosotros somos el macho, entonces ella quiere que nosotros le resolvamos solamente a ella, ¿no? Y no el profesor. Son las 11:56. Era barra fija. Sí, era barra fija. Oh, ¿tienes el mismo horario? Que Jason, entonces. Tienen la misma... Ajá, el mismo horario, pues, ¿no? Barra fija. Se dice... Heikin Dai en japonés. No, pues jamás lo iba a adivinar, hermano. Seguro que la palabra barra les suena a barra de pan o algo así. Pues no precisamente, pero se refiere a la barra horizontal de madera. Y como mantener el equilibrio sobre una barra de madera es muy complicado, ¡boom! Deporte nuevo al canto. Claro, pues no, parece que sí, efectivamente era una disciplina muy cultural japonesa. Ah, nunca lo había visto así. Qué interesante. Eres un chico listo. Gracias. A la virga, no, pues ya la tenemos en la bolsa, podría decir, a Yukiko. Es que Uruguay está al lado de Paraguay. Oh, vale, pero... por ejemplo, no necesariamente tendrían que tener la misma zona horaria, porque, por ejemplo, yo que estoy en Perú, en Chile, su zona horaria son 2 horas más adelantadas. Entonces, pues, sí, o sea, también sí aplica el tema de que sean países vecinos, pero no necesariamente también, pues, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos la misma zona horaria también, creo que de Bolivia, si es que no me equivoco. Depende de la región también. Y en Ecuador nos llevan 1 hora, si es que no me equivoco. Yukiko te tiene aprecio. Ok. Sientes que has estrechado lazos con Yukiko. Oh, la siguiente vez entonces va a subir de nivel. Pues en eso tiene razón. Sí, claro, pues, ¿no? Es que depende también, ¿sabes qué? De la estación del año, ¿no? Por eso, por ejemplo, en algunos países, cuando es verano, adelantan la hora porque para aprovechar la mayor cantidad de luz del día, pues, ¿no? ¿Para qué? Para ser más productivos y para poner en movimiento la economía mucho más. Igual, imagínate ser boliviano. No. No, pero tienes que decir que es bromita, pues. Porque si no, hermano... aunque si te funan, hermano, créeme que yo y Jason vamos a hacer de escudo humano. Dice... ¿A qué no sabes lo que he oído? A ver... Trae chisme, Yosuke, hoy. Que cuando se sientan detrás de ti es como si... Es como que se... ¿Te refriegan? No entiendo qué es lo que quiere decir Yosuke acá. ¿Qué dices? ¿Cuando se sienta quién? ¿En clase dices? No, pues no tengo ni idea tampoco qué responder, huevón. ¿Cuando se sienta quién? A girl, obviously. Ok, se refiere a que cuando una flaca se sienta detrás de ti es porque, pues, quiere observarte. ¿A eso se refiere? Creo que a eso se refiere. Sorry, I got ahead of myself. What I mean is... A ver... I'm talking about how when there's a girl sitting behind you on a motorcycle, they press right up against your back. Claro, por supuesto. Y es que si no se agarran de ti, pues prácticamente saldrían volando de la moto. Creí que se refería a literal en el salón de clases, weón. En una moto. ¿Qué? ¿En una moto? ¿En una moto? Man, you're a lot thicker than I thought. No, pues son las únicas opciones que me dieron shows. Que no te enojes conmigo
por responderte así. Yo no fui quien programó este juego. Dice, y cuando un chico se sienta atrás, es para verle el culo, dice. Pero no se ve, pues, ¿no? Si se supone que, andan sentadas. O sea, cuando uno se sienta detrás es más como que para molestarla, ¿no? Como para, o sea, cuando estás así detrás para tocarle el hombro, para llamarla, o para jalarle el cabello incluso, ¿no? Ya que estamos atrás y el cabello es largo, es muy fácil hacerlo. Más que todo para molestar. Y por cierto, ese molestar no es simplemente molestar, sino que es un molestar coqueteo, pues, ¿no? Dice, igual, creo que me retiro por hoy. Sí, en un rato también ya nos estamos yendo, Misa, muchas gracias por andar acá en el stream. Lo más probable es que sí, mañana también haya stream. Aunque el fin de semana no estoy seguro. Puede que el domingo, ¿no? Lo normalmente, porque sábado no hacemos stream. Y ¿qué dice? Cuídense que sueñen con el pueblo marrón. No, pues yo no tengo que soñar, yo ya vivo aquí. Dale, Misa. Dale, gracias por andar acá en el stream. Se aprecia muchísimo, muchísimo. Y si te quieres pasar alguno que otro día al stream, pues acá vamos a andar, pues, ¿no? Pero fijo, los sábados sí que no hacemos stream, ¿no? Sí sé, güey, experiencia. Sí, claro, pues, ¿no? Y dale, pues, Misa, y nos vemos entonces. Gracias por andar acá en el stream. De hecho, ya vamos terminando también, creo, nosotros. Pues, nada más estaba esperando a que Yosuke terminara de hablar, de hecho. Dice, se ve bastante bien, al menos con las sillas que se usan aquí. Oh, de repente en las sillas que tienen por allá sí se ve mejor, pues, ¿no? I think motorcycles are the hot new thing for guys now. Girls like guys who spend time outdoors, right? Ah, bueno, eso es cierto. Y sí, por supuesto que el factor moto también ayuda. So I got you this. Wanna get your license with me, partner? What the fuck? Este huevón se le ha ido... se le ha ido a la cabeza todo este tema y quiere que vayamos a sacar licencias. Me gusta esa iniciativa. Es un manual para sacarse el carné de moto. Well, I can't afford anything bigger than a scooter on my budget, but at least that'll let us get to new places. Oye, pero es extraño. Creo que Yosuke se las anda dando de humilde. ¿Cómo se llama? Ya que pues sus papás prácticamente tienen el negocio en el Junes y deben ganar bastante dinero, de hecho. Por eso digo de que se anda haciendo el humilde. Yosuke, ¿no crees que nos lo merecemos después de todo lo que estamos investigando en este caso? Pues sí, podría ser podría estar cool, de hecho. De hecho, cuando se trata de motos, pues creo que podríamos incluso también preguntarle a Kanji. Yosuke parece hablar en serio. Oh, mira, hablando de... Sup, senpai? Hey, about the camping trip. You guys busy right now? Justo andábamos hablando de ti, de hecho. Kinda. We're talking about motorcycles. Ajá. Motorcycles? You gonna go stomp a gang? No, nada de eso. If you're bringing a war, I'll help. No, we're not bringing a war. What does that mean anyway? We're just talking about getting motorcycle licenses. Ajá. Licenses? You guys don't have yours? A la verga. Y Kanji es menor que que el resto. Lo cual quiere decir que en Japón se puede obtener licencia probablemente a partir de los 16. ¿No? Porque no creo que sea a partir de los 15. Sería como que muy baja la edad. Huh? No way. Don't tell me you already... Pero por supuesto, Yosuke, que tiene licencia de conducir. ¿Por qué crees que lo conocen como el motero? What the fuck? ¿Qué es esa deducción que tienes? Nah, I'm still 15 and all. Oh, mira.
¡Ah, la verga! Ah, ok, dice. Ah, estaba mintiendo. ¿Y por qué carajos lo andaban llamando como si fuese motero si ni siquiera puede manejar una? Pero confirmado, tiene 15. Y el grupo de segundo, o bueno, los de segundo tienen 16. Es primera vez que pasan el dato acerca de las edades de los protas, al menos en este juego, porque por ejemplo, en Persona 5 jamás se habla explícitamente de cuánta edad tienen los protagonistas. Nunca se mencionan, pero por supuesto que están, claro, en secundaria, ¿no? Claro está. Pero nunca se menciona explícitamente su edad. Then why'd you say it like that? Exacto. Man, that reminds me. I'm surprised you picked a fight with that biker gang. How'd you chase after them? Ajá, probablemente pues manejando sin licencia. A bike's all I need for that. What the fuck? No tiene sentido. Yo ando en bici y una bici jamás podría competirle a una moto. In any case, we can't let you in on our up close and personal plan. Bueno, eso es cierto. Up close and personal? What does that mean? No, eso sí sonó raro. Se la doy esta vez a Kanji. Sonó muy raro lo que dijo Yosuke. Keep it down. Like I was telling this guy, what a guy needs nowadays to be a big man is first a motorcycle, and then... ¿Y luego? And then... a girlfriend. Sí, concuerdo. Pareces un crío de parabulos. ¿Ya has pasado página entonces? No sé qué responder. Oh, qué hijo de puta esa respuesta. Ya sé a lo que se refiere. Con ¿ya has pasado de página? Se refiere a la minita esta que asesinaron, huevón. A la verga. Qué respuesta tan hijo de puta. Voy a responder el primero. Now that's my partner. All right then. Nah, qué hijo de puta la respuesta esta, por cierto. You guys gonna get licensed for the big stuff? Ajá. I mean, I know I came in late here, but if you're talking about taking a girl on a bike, you gotta be seating too, man. Entonces eso quiere decir que sí puedes sacar licencia, al menos para motos, ¿no? En Japón a los 16. That ain't allowed on a scooter. Ah, bueno, eso es cierto, pues en scooter jamás. Bueno, sí pueden ir 2 personas, pero pues sería muy incómodo. I forgot about that. Shut up, this'll work out. As long as we have a motorcycle, the girls will come running. That's all the advantage we'll need. Bueno, ni modo. Now listen carefully. A ver. The reason we don't have girlfriends is because we're stuck here in this town waiting to meet someone. No necesariamente, porque podrías conocer fácilmente a alguien en la escuela. This place is so tiny, it's no wonder we can't find one. Pero claro, por supuesto que salir fuera aumenta las probabilidades. It doesn't matter if it's only a scooter. Some kind of motorcycle is just the ticket for us to get some chicks. Bueno. Then, later on, we can get a bigger motorcycle. And that's when the up close and personal plan really starts. Eso es cierto. Desde algo se empieza. Me gusta la visión de Yosuke, me gusta. ¿Cómo se llama? Ok. Up close and personal. Plus, you know, you and me have more of a city boy thing going on. If we're serious about this, we've got to expand our horizons to a bigger town. We got to take the initiative.
There's no time to wait for a train that only leaves every so often each day. No, pues ellos quedando súper emocionados por conseguir We'll motos. roar up on our motorcycles like the badasses we are, and when the chicks come up, we'll play it cool. The pheromones dripping off of us will bring them around in no time. Las feromonas. What, feral zone? Kanji no tiene ni idea. Es muy quedado Kanji al parecer. No, we're not going to a cat house, you idiot. I'm talking about pheromones. My research shows that a motorcycle is the #1 surefire way to increase a man's pheromones. Ok. Pheromone. No necesariamente, pero es una forma. Dude, that's how a perv would react. Eso es cierto, puta madre. What did you say? Fine, then I'm in too. Get ready for Kanji Tatsumi to show his manhood to these chicks. Ok. I already told you, you can't. Ah, Anyway, don't tell anyone about this, bueno, got eso es it? cierto, no puede, le falta un año todavía por cumplir. If other guys try to copy us, it'll end up diluting our pheromones. So, partner, make sure you talk to your uncle about getting a license, okay? Sí, sí. Got it. Not you. I don't even know your uncle. I'm serious about this. Ok. If we have motorcycles, we can go all over. It'll be fun. Que por cierto, ese manual que nos entregó Joss, que lo más probable es que vaya a ser un libro extra para poder leer a cambio de, por supuesto, más estadística, pues, ¿no? Es verdad que el abanico de actividades disponibles para ti aumentaría con una moto. Ajá. Man, somewhere out there, the best days of our youth are ahead of us. Yeah, I'm with you on that one. Vale. ¿Deberías comentarle a Dojima lo de la moto esta noche? Las clases han terminado por hoy. ¿Aparecerá otra persona en el canal de medianoche cuando vuelva a llover? Vas a tener que esperar para comprobarlo. Y con eso creo que sería más, pero que más que suficiente por el stream de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que anduvieron hoy en el stream. A ver, Jason, que prácticamente anduvo pues acá como siempre, ¿no? De principio a fin en el stream. Y también aquí Misa, que llegó apenas aquí estuvo en el chat. Básicamente como más o menos alrededor de la mitad del stream. Y hasta casi terminar prácticamente también se quedó hasta el final. Misa, pues, ¿no? Y pues muchas gracias también a Misa, no solamente por estar acá en el chat, sino que también por dejar su follow, pues, ¿no? Que dice, no, Dancho, ¿no quieres que me vaya todavía? No, pues, pero tengo que comer, hermano, no he comido nada aún. Lo que podríamos hacer es, después de comer, jugar Fortnite tal vez un ratito. Si es que aún no quieres que me vaya, podríamos jugar un ratito Fortnite. Pero sí va a tener que fijo ser luego de comer, pues, ¿no? Porque pues no he comido nada y son las 10 por acá también. Pero, con eso damos por concluido el stream de hoy, pues, ¿no? Ay, siempre me la paso súper bien jugando estos jueguitos y más. Por supuesto que teniendo aquí también la compañía del chatcito, ¿no? De aquí de Jason y Misa también, que estuvo acá en el chat. Y de vez en cuando, por ejemplo, también Observador, que anda por acá. Por supuesto que andar por acá se hace súper ameno y muy disfrutable. Dice, no podría, ya debería de dormir un poco, ya que tengo clases.
Ah, bueno, sería para otro día, pues entonces, Jason, para jugar. O tal vez el domingo, ya que mañana es viernes, lo más probable. Bueno, no es lo más probable, pero puede que salga incluso y que no haya stream, entonces no estoy al 100% seguro. Y por eso es que digo que si no, pues ya sería para el domingo, pues, ¿no? Y bueno, hasta acá llegó el stream. Nos vemos ahí después, Jason. Jugamos el domingo tal vez, pues, ¿no? Si es que no es mañana. Y bueno, yo me voy a cenar. Tenemos, mira, una misión secundaria aquí nueva también. Pero pues bueno, y lo del canal de medianoche, pues también lo checaríamos después. Y bueno, yo me voy a cenar. Chao, 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 chao.